¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva jornada de Congreso Futuro. Ya estamos acostumbrados a vernos todos los años, nos pasa, tenemos esta familiaridad, esta rutina de vernos todos los días para hablar de ciencia, de pensamiento, de conocimiento, compartir lo que opinamos de cada una de las charlas. Cerramos ayer con una charla magistral del Premio Nobel de Medicina que fue un hit. A pesar de que uno cree que no sabe y que puede llegar a ser muy distante, la charla del Premio Nobel fue revolucionario para el pensamiento de muchos, los estuvimos leyendo a través de las redes, dada la cantidad de datos que nos entrega sobre el impacto de la alimentación en nuestra propia vida. Estamos en un tiempo en que convivimos con la prevalencia de enfermedades gravísimas como lo son los cánceres a distintas partes del cuerpo, y gracias a algunos de los datos que nos entregó ayer el Nobel podríamos eventualmente prevenir esos tipos de cáncer. Así que quedamos muy arriba con el rating del conocimiento muy alto el día de ayer, y hoy no va a ser diferente. Queremos darle la bienvenida a todos a esta jornada de Congreso Futuro 2022, donde ustedes saben, nuestro gran desafío y probablemente el de la humanidad completa va a ser aprender a convivir. Hoy queremos volver a invitarlos a acompañarnos a través de todos los rincones del país, utilizando nuestra señal de streaming que está disponible en nuestra página www.congresofuturo.cl y también en la de nuestros socios coproductores como lo son Futuro 360 o el canal del Senado. Participen en esta versión de Congreso Futuro a través de Instagram, Facebook y Twitter utilizando nuestro hashtag Congreso Futuro 2022, el hashtag Aprender a Convivir si es que no les gusta el anterior, y también arrobando a nuestras cuentas de @Congreso Futuro. Sean parte de este diálogo sobre la ciencia, porque el pensamiento colaborativo será probablemente la única cosa que nos va a sacar de las distintas crisis que estamos viviendo y las que viviremos en el futuro. Si quedaron con dudas sobre qué está pasando hoy día, cuál es el line-up de nuestros expositores, revísenlo en nuestras páginas o hagan sus preguntas a través de redes, estamos atentos a sus necesidades. Queremos hoy día contarles que el expositor que abría el día miércoles va a ser postergado para mañana porque tuvimos un pequeño problema técnico, pero obviamente lo vamos a resolver. En Congreso Futuro colaboramos para encontrar soluciones y por lo tanto va a abrir el día de mañana. Pero vamos a partir con un interesante documental que reflexiona sobre la relación entre los datos y en este caso las imágenes, cómo uno puede encontrar colaboración transdisciplinaria, en este caso entre dos núcleos que, no sé si ustedes saben, pero en Chile existen centros de excelencia científica son los que apoya la iniciativa científica Milenio. Uno de los protagonistas de nuestro documental es el núcleo de cardio, que explora las posibilidades de encontrar prospectivamente el cuidado de las enfermedades cardíacas, identificar desde antes cuáles son las probabilidades de que la tengamos y su colaboración con el núcleo de datos, las similitudes que puede haber en esta materia. Los vamos a dejar con este breve documental y seguimos con la programación que ustedes están esperando de Congreso Futuro. Podemos decir que los datos son representaciones de algún fenómeno de interés y las formas más tradicionales de datos son tanto caracteres numéricos como registros de letras y ese tipo de cosas. Pero los datos ahora pueden ser cosas bastante más sofisticadas. Así que lo que es dato ahora es un concepto extremadamente amplio. Cualquier pedacito de registro, de medición, observación que se hace, eso puede ser un dato. Y eso va desde cosas que están en un entorno muy externo, como por ejemplo datos astronómicos, o datos de cosas que nos rodean cotidianamente, por ejemplo el transporte público, un gran generador de datos, no solamente cuando tú usas tu tarjeta VIP, por ejemplo, sino que los flujos de desplazamiento de individuos en todas direcciones y las horas en que eso ocurre, hasta cosas que tienen que ver con, incluso dentro de nuestro mismo cuerpo. Nuestro propio cuerpo genera una enorme cantidad potencialmente de datos que uno podría registrar, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro. Así que en realidad
Nosotros nos podríamos considerar como fuentes vivas y ambulantes que generamos datos. Ahora, no siempre los registramos, pero están ahí. El avance de la tecnología a través de los años ha significado que la cantidad de datos que se genera es gigantesca. En CardioMR nos apasiona estudiar el corazón a través de imágenes de resonancia magnética. Y a partir de eso tenemos distintas experiencias. Entonces un área de investigación es aquella que tratamos de unirnos con el área un poco más matemática y obtener datos cuantitativos de las imágenes. Y a partir de esos datos cuantitativos, entonces nosotros podríamos tratar de predecir algunas enfermedades que pudieran desarrollar las personas. Para poder entender el corazón, una de las primeras cosas que se hizo fue escucharlo. Entonces algunas personas dijeron, ¿y por qué no tratamos de amplificar ese sonido? E inventaron el estetoscopio. Y el estetoscopio a nosotros nos permite escuchar el corazón, pero no nos permite verlo. Vino el invento, ¿no es cierto?, de los rayos X por William Röntgen. Ahora, ¿cuál es el gran problema de los rayos X? Es que es una proyección, o sea, a ti te permite ver la proyección del corazón en una placa, pero no te da una información tridimensional del corazón. Finalmente, hace aproximadamente 30 años atrás, viene todo el boom y el desarrollo de la resonancia magnética. El resonador magnético es una máquina gigante que uno la puede asimilar a un imán. Y ese gigantesco imán lo que permite es interactuar con ciertos átomos del cuerpo humano que son los átomos de hidrógeno. Y lo que hacemos a grandes rasgos es de alguna forma jugar con esos átomos de hidrógeno e ir cambiando sus direcciones de un lado para otro, de tal forma que después estos átomos de hidrógeno a nosotros nos generan una señal, que son nuevamente datos, los cuales nosotros nos podemos transformar en imágenes. Súper bonito ver cómo ha evolucionado la medicina. El origen de los médicos de todas partes fue básicamente enfrentarse a un cuadro agudo. Llegar a una persona que había sido mordida por algún animal salvaje, una persona que venía con una espada atravesada porque había estado peleando, y el médico lo que intentaba hacer era darle la espada y tratar de curarle las heridas. Era una medicina aguda. La medicina que tenemos ahora, en el siglo XXI, es una medicina del diagnóstico. Cómo podemos mejorar de la mejor manera el diagnóstico de un paciente, y hacemos todos los esfuerzos para llegar al mejor diagnóstico posible. Usamos imágenes, exámenes de sangre, biopsia, para llegar al mejor diagnóstico de manera de darle de forma más oportuna posible el mejor tratamiento disponible. Pero ahora la resonancia magnética, que es esta técnica fabulosa que nos permite poder hacer imágenes de este corazón, nos permite sacar formas de la composición del tejido, de cómo se mueve, cómo se deforma y cómo este corazón va respondiendo a los estímulos diarios de la vida. Y es una avalancha de datos. Tenemos un corazón tridimensional con una resolución espacial, o sea, podemos ver milímetro a milímetro ese corazón. Entonces la pregunta y el gran desafío, que es el siguiente paradigma que viene ahora, es que con todos los datos que estamos generando de individuos sanos, de pacientes, es que si juntamos toda esa información, lo más probable es que de aquí a un rango variable de 5 a 15, 20 años más, vamos a ser capaces de anticiparnos a la enfermedad. Y así cuando yo veo el examen de un paciente, le puedo decir si su corazón se está adaptando bien o no, si su corazón se está desarrollando bien o no y si tiene riesgo de alguna enfermedad. Entonces, ahí nuestras herramientas como científicos se ven necesitadas de una visión externa de alguien experto en datos. Y ahí grupos de investigadores como Midas, por ejemplo, nos aportan esa mirada que te dicen, oye, mira, la deformación la podemos vectorizar de esta manera, el flujo lo podemos analizar de esta otra manera, y así empezamos con la experiencia de ellos, más la necesidad nuestra, somos capaces de ir armando una forma de mirar los datos de una manera distinta. Bueno, Midas tiene varios objetivos. Uno de ellos es precisamente el tratar de modelar fenómenos que son complejos, es decir, que probablemente requieren miradas de distintos ángulos para tratar de comprenderlo. En ese sentido, ahí se fomenta la interacción con otros ámbitos en los cuales uno pueda
conjuntamente, de manera interdisciplinaria, alcanzar una mejor comprensión de lo que está siendo modelado. Probablemente un mecanismo complejo tiene que ver con el hecho de que es un fenómeno que no es fácil o no es inmediato de reflejar de una manera sencilla, que requiere una metodología un poquito más sofisticada que métodos simples para analizarlo. Y que el adecuado modelamiento de ese fenómeno complejo requiere conocer todas esas interacciones porque son todas componentes que son relevantes para el producto que uno mira al final. Los datos que se registran son precisamente un reflejo de todas esas interacciones y que si no lo comprendo por lo menos en cierto grado de cabalidad, no voy a ser capaz de dar una respuesta que sea útil. Puedo dar una respuesta que sea muy equivocada incluso. Y aquí podemos también, por ejemplo, pensar en el término de cómo es el corazón con sus latidos, cosas que ocurren en el tiempo, con ciertas frecuencias. Eso significa movimientos, desplazamientos en el tiempo y en el espacio. Y en esos movimientos también influyen el flujo de sangre que entra y sale del corazón mismo, los impulsos eléctricos que andan dando vuelta. Entonces todos esos distintos elementos y otros que no hemos mencionado, por cierto, están interactuando en qué significa que el corazón se mueva de cierta forma. Los modelos no paramétricos son modelos que tratan de ser muy flexibles para capturar tipos de comportamiento que pueden ser muy variados y que modelos más sencillos, más simples, no son capaces de capturar porque están demasiado ligados a formas simples. Entonces, desde el punto de vista del corazón, exactamente podríamos pensar en el mismo tipo de cosas. ¿Qué clase de datos necesitamos capturar? ¿Con qué frecuencia necesitamos capturarlos para ser capaces de ayudar en la decisión de si la persona tiene o no una cierta patología? Y en ese contexto, los modelos flexibles pueden ser de gran utilidad. No creo que sea un gran secreto que hoy día vivimos en una sociedad en la que se genera una cantidad increíble de datos. Y yo creo que el avance de las tecnologías ha permitido efectivamente eso, que se generan datos de una manera masiva. Ahora, lo que es bien importante efectivamente es entender que los datos solos no significan mucho. Lo importante realmente es tener las herramientas para poder extraer la información de estos datos, herramientas adecuadas, estadística, por ejemplo, para extraer la información de estos datos. Los sesgos son errores que se cometen de forma sistemática, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso podría ser que estamos recolectando datos para hacer un estudio para entender más sobre la presión arterial de los individuos. Un ejemplo de sesgo podría ser si solamente se recolectan datos sobre un cierto rango etario. Entonces, con estos datos luego es bien difícil llegar a conclusiones para toda la población. Por eso es quizás aún más importante tener datos en sesgado que tener una gran cantidad de datos. En mi pequeño ejemplo, si tenemos 1 millón de personas en este rango etario, en lugar de 100, tampoco nos da más información sobre todo el fenómeno que se busca estudiar. Entonces, por eso el origen de los datos y datos en sesgado es de vital importancia. Especialmente en temas de salud, pueden ser perjudiciales las consecuencias de ocupar datos sesgados, en el sentido que si se ocupan datos sesgados, es posible que se derivan conclusiones equivocadas. Y eso puede hacer que se recomienda un tratamiento equivocado o que no podemos predecir bien un paro cardíaco. Entonces las consecuencias son bien reales para las personas y importantes.
Las imágenes yo creo que nos dan una visión del cuerpo humano que antiguamente no la podíamos tener, ¿no es cierto? Las imágenes nos permiten de alguna forma desnudar el cuerpo y poder ver el corazón y asimilarlo y a través después de procesos computacionales los podemos dar vuelta, experimentar con él y de alguna forma poder jugar con el corazón. Y el desafío está ahí, en cómo poder extraer información adicional más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que el médico puede ver en su pantalla. En el fondo, esta sinergia entre la estadística y otros ámbitos, digamos, de interés por tratar de comprender estos fenómenos complejos, ciertamente motivan que hay una estructura de datos que está siendo generada y entonces nosotros tratamos de ayudar en el modelamiento y la comprensión de ese fenómeno desde nuestro punto de vista, que es el modelamiento estadístico, para tratar de explicar esos fenómenos y encontrar, digamos, sacar conclusiones que se traduzcan en cosas que puedan ser útiles para la toma de decisiones, por ejemplo, en todo ámbito, en todo ámbito. Aunque no los creamos, somos tremendamente predecibles. Y nuestra fisiología humana es aún más predecible. Lo que pasa es que es tan compleja y tiene tantos datos y tantas dimensiones que nos pareciera que es incomprensible. Pero es porque nos faltan herramientas para analizar tantos datos simultáneamente. Pero ahora tenemos esa herramienta. Entonces, ese es el gran desafío. Generar esos datos, almacenarlos y analizarlos de alguna manera inteligente para poder entender esta forma predictiva que tiene nuestra fisiología humana. Nuestra contribución puede ser que ayudamos a desarrollar tecnología médica para que luego los médicos tengan las herramientas para detectar, predecir las enfermedades y así ayudar de forma más directa con los pacientes. Por eso yo creo que el análisis de datos, de un gran volumen de datos, siempre y cuando se generan sin sesgos, puede ser muy útil para la sociedad. Hablemos de los sueños. Una de las definiciones de sueños se utiliza para nombrar aquellos proyectos y deseos muchas veces difíciles de concretar, pero no por eso imposibles. Y para hacer frente a lo difícil tenemos que empezar a salir del lamento y pasar a la acción. Esto es cosa de decir y hacer, de soñar y actuar. Actuar poniendo foco en la importancia de la comunidad y la colaboración como fuerza fundamental frente a las problemáticas, frente a las adversidades que hoy en día nos aquejan. Porque sí, actualmente nos golpea fuerte una crisis global, económica y humana.
Otro punto muy importante que no se puede olvidar es la importancia del diálogo intergeneracional. El valor que tiene poder compartir distintas miradas, el poder conversar y debatir distintas ideas, pero sobre todas las cosas, el poder buscar soluciones en conjunto. Dejando de lado el adultocentrismo, pensando que este mundo, el rediseño del nuevo mundo, se hace a partir de una cadena colaborativa totalmente amplia, diversa e inclusiva. Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una forma que lleve a que otros, otras, otres se te unan. La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre nuevas cosas. Por ejemplo, ha puesto en tela de juicio el modelo en el que hemos vivido los últimos 40 años. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice que esta crisis ha hecho tambalear nuestro sistema económico, crisis que no superaremos con actitudes individualistas ni con egoísmo. Una vez leí en un libro de Harari que como especie hemos hecho lo que hemos querido con el planeta. No porque seamos los más poderosos ni los más fuertes, sino porque hemos sabido colaborar. La pregunta es, ¿realmente colaboramos? Y si lo hacemos con el objetivo correcto. La orientación de este sistema a la acumulación y la avaricia constante, cada vez más, por una parte está tendiendo a desestabilizar todos los sistemas de reproducción y por otra está sobrepasando, si es que no los ha sobrepasado ya, los límites de un planeta finito. En consecuencia, su dinámica expansiva ilimitada es absolutamente incompatible con la vida humana y no humana. Aquí la economía feminista ha hecho una propuesta de desplazar este objetivo de la acumulación de capital hacia lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. La sostenibilidad de la vida. ¿Qué hacemos con nuestra fragilidad? El fin de la historia ya llegó. La vida como la conocíamos cambió para siempre. La pausa nos permitió ver nítido el colapso del clima y de las instituciones, la crisis que latía en lo profundo. Y volvimos a ver a las personas y sus relaciones, el planeta y sus conexiones, las especies y el futuro.
¿Debemos asegurar lo mínimo para la vida? Salud, educación, comida. ¿Es nuestro problema el hambre en el mundo? En los Países Bajos la pensión mínima corresponde a más de 1 millón de pesos por persona. En Chile se dan bonos por emergencia y en África la gente simplemente muere de desnutrición. Y en cuanto al desarrollo, ¿amarás a las máquinas como a ti mismo? La androide Sofía obtuvo la ciudadanía saudí. En Chile se busca regular los neuroderechos, mientras en China, Zheng Jiaya se casó con un robot que él mismo construyó. Mientras se extinguen las especies, se degrada la tierra y el océano ante este desastre climático, ¿nos adaptaremos? Y frente a una nueva constitución, ¿cuáles serán las llaves del futuro? Fragilidad, poder, mente, amor, ambiente. Es tiempo de configurar los nuevos límites. Frontera, el diseño de una nueva era. Habitamos las sombras del conocimiento. Y nuestra vida consiste en andar en busca de la luz. Avanzamos poco a poco y en cada paso nos borramos lentamente. Pero ¿qué busca la luz que tan veloz vaga en el azul del universo? ¿Y a quién llama con su sonido de ilusión?
Destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos. Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos. Compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro. Aprender a convivir. Según la Real Academia de la Lengua Española, salud puede definirse como el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Por otro lado, salud pública la podemos entender como el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Dado que vivimos en comunidades administradas por un Estado, los poderes públicos tienen la misión de garantizar y proteger la salud pública. ¿Ocurre esto? La actual crisis ha sido como un espejo. Nos ha mostrado fortalezas pero también debilidades. En materia de derechos sociales tenemos mucho por aprender y mejorar. En Chile existen dos sistemas de salud, FONASA e ISAPRES. Todos los chilenos tienen acceso al sistema de salud pública, pero solo una parte de la población puede acceder al sistema privado, el que ofrece un mejor nivel de protección. Entre quienes cotizan en ISAPRES, el 90% tiene rentas sobre los 400.000 pesos, mientras en FONASA el 51% de sus cotizantes reciben menos de 250.000 pesos. Si bien el 7% del sueldo de quienes tienen contrato de trabajo se destina de manera obligatoria a cubrir el sistema de salud al que están afiliados, esto no asegura en ningún caso una atención completa ni de calidad. La negativa de las ISAPRES a incorporar personas con preexistencias o los extensos tiempos de espera para la atención en el sistema público, el escaso equipamiento y las deudas que generan los copagos y bonos son algunas de las complejas fallas de nuestro sistema de salud. La salud de las personas no depende únicamente de sus características biológicas ni de las decisiones que han tomado a lo largo de su vida. Depende sobre todo de las condiciones sociales en las que viven y en las que han vivido. Por ejemplo, en las características de su vivienda o en la educación a la que han tenido acceso o a los servicios de salud a los que pueden acceder. Depende también del tipo de trabajo que tengan, de las condiciones laborales o de la cesantía y también de otros estresores cotidianos, como por ejemplo el tiempo que se pasa en el transporte público, entre otros. A todos estos se les han llamado los determinantes sociales de la salud. Son características evitables y prevenibles y que en Chile se distribuyen de manera desigual a lo largo de la población. Por lo tanto, la salud de los chilenos también se distribuye de manera desigual e inequitativa. Más aún, según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, entre enero y junio de 2018, 9.724 personas murieron mientras esperaban una consulta con un especialista o una intervención quirúrgica no cubierta por el auge. Por todo esto, no es de extrañar que desde hace al menos 30 años, las encuestas muestran que la salud es una de las principales preocupaciones de las personas en este país. El nivel socioeconómico, el lugar donde viven las personas, marca mucho o está muy relacionado con cualquier indicador de salud que uno vaya a mirar, ya sea expectativa de vida, peso al nacer.
¿Para qué decir los problemas que tenemos hoy día en Chile de enfermedades crónicas? Los ejemplos más comunes son diabetes e hipertensión, en donde al menos en diabetes la tasa de sospecha de diabetes mellitus 2, según la última encuesta nacional de salud, puede ser de hasta 7 veces más en sectores socioeconómicos más bajos comparados con adultos en niveles socioeconómicos más altos. La crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las falencias del sistema de salud chileno, visibilizando aún más la inequidad existente. El peor desenlace de COVID-19 es la muerte. La pregunta ¿es posible identificar un sector de la población que tenga mayor riesgo de muerte en nuestro país? Esta pregunta tiene lamentablemente una respuesta: sí. Uno de los principales aprendizajes o lecciones que podemos sacar de esta crisis sanitaria es la relevancia de hacernos cargo de los determinantes sociales de la salud. El riesgo de una persona de contagiarse por coronavirus o de agravarse debido al contagio no va a depender únicamente de una condición esporádica o momentánea, va a depender de las condiciones sociales en las que vive y en las que ha vivido. Por lo tanto, debemos construir sistemas de salud que sean capaces de hacerse cargo de estos determinantes sociales, y para ello es imprescindible trabajar con estrategias globales y en colaboración con otros sectores y con otros ministerios. En principio, toda la ciudadanía es igualmente susceptible de contraer la enfermedad. Sin embargo, la verdadera vulnerabilidad frente al coronavirus es resultado primero de la probabilidad de contagio, la que es mayor entre quienes viven hacinados y quienes están obligados a salir a trabajar. Una vez generado el contagio, la probabilidad de sufrir una complicación grave o morir será más alta entre las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, afecciones coronarias y respiratorias, las que, como ya vimos, son más recurrentes en poblaciones más vulnerables. El sistema de salud no da abasto para asegurar cobertura y atención de calidad a quienes se atienden en el sistema público. Es precisamente este grupo el que se ha visto afectado no solo por la carencia de insumos en los centros asistenciales del servicio público y por la falta de camas en hospitales, sino que también por la evidente alza de precios de algunos productos considerados como insumos de protección frente a la pandemia. De mayor a menor ingreso, va aumentando los indicadores de hacinamiento, los indicadores de cantidad de personas por metro cuadrado, y eso es crucial. Es crucial para reducir la desigualdad en el efecto que va a tener la pandemia. Entonces, testear, trazar y aislar tiene que ver en parte con ofrecerle a las personas que viven en una casa, 6 personas en una casa de 40 metros cuadrados, de ofrecerle la posibilidad de aislar al familiar que está contagiado y llevarlo a un hotel sanitario para que la familia no sufra contagio o reducir la probabilidad de contagio, ya sea dentro del hogar o en el mismo piso. Con o sin pandemia, la prevención y tratamiento de las enfermedades se debe basar en el conocimiento sobre las condiciones desfavorables que pueden causar una salud de cuidado. Después de todo, COVID-19 no discrimina, pero los factores de riesgo como las condiciones de vida, las enfermedades crónicas, la calidad y acceso oportuno a la salud, sí. Una mañana uno de los estudiantes apareció con una mascarilla. Solo yo reparé en el asunto.
Al final de la clase le pregunté qué le pasaba, me respondió que no se sentía bien y que por esa razón había decidido participar del seminario con la boca y nariz cubiertas. Mi pregunta la motivó a darme una pequeña lección que ahora, un año más tarde, calificaría como introducción a una cultura cívica sanitaria. Aprendí que en China y en casi todo Extremo Oriente, la mascarilla es un modo de protegerse y de proteger a los otros. Cada epidemia es única, resultante de un microorganismo y del modo en que una sociedad la confronta, reacciona e interpreta. Han sido siempre parte de la historia de la humanidad y lo seguirán siendo, puesto que las relaciones entre sociedad y medio ambiente han estado inevitablemente marcadas por una inestabilidad donde factores no humanos o las intervenciones humanas se enhebran con contextos sociales y culturales muy particulares, muy específicos. Gobernar la crisis con transparencia, honestidad y la mayor eficacia posible, asumiendo que la pandemia no se combate con promesas o deseos o con una bala mágica, por caso la vacuna, sino con múltiples intervenciones. Soy sincero, dudo que aprendamos esta lección, en gran medida porque el presente y el futuro suelen ser muy malos alumnos del pasado. Me conformo, sin embargo, con un modesto aprendizaje, el de la necesidad de forjar una civilidad sanitaria bien asentada en la vida cotidiana, tal como me enseñó la estudiante en Shanghái en el verano de 2019, cuando asistió a clase con su mascarilla para protegerse y protegernos. Desde octubre del 2019 hemos interpretado la crisis social como una gran crisis de desigualdad. Nuestras instituciones serían incapaces de hacerse cargo de procesar demandas dinámicas de la ciudadanía en temas tan diversos como la salud, la educación, las pensiones, el género y tantos otros más. Y lo que atravesaría a todos esos problemas sería la desigualdad. Todas las sociedades que existen son desiguales. Si entendemos por desigualdad simplemente la distribución de las recompensas económicas y las recompensas sociales. La inequidad, sin embargo, es otro aspecto de la desigualdad que tiene que ver con cómo están repartidas las oportunidades que tenemos en nuestra vida. Todos sabemos, por ejemplo, que enfermarse en una comuna de bajos ingresos es muy distinto a enfermarse en una comuna privilegiada por los altos ingresos de sus habitantes. No solamente quien se enferma enfrenta mayores tiempos de espera y recibirá probablemente un servicio de peor calidad dada la escasez de recursos, sino que también, aunque quisiera aspirar a una mejor oportunidad de salud en un mejor centro de atención, tendría que gastar mucho en tiempo, en transporte y en ingresos para poder acceder a ese tipo de oportunidades. Que las oportunidades estén distribuidas inequitativamente coloca a distintas personas en una posición de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se refleja en una condición donde tu vida se vuelve frágil frente a cosas que te pueden ocurrir y donde no tienes los recursos para salir adelante. Una persona que tuvo pocas oportunidades educativas al comienzo de su vida, después probablemente va a enfrentar dificultades durante su época en el colegio y probablemente va a tener dificultades luego para insertarse en la educación superior o insertarse en el trabajo. Y acumulando entonces desventaja,
a lo largo de su vida que después se van a manifestar en una baja pensión y en problemas de salud crónicos de distinto tipo. En resumen, el estallido social es una respuesta de la sociedad frente a esta estructura de inequidad, de desigualdad en la distribución de las oportunidades que coloca a distintas chilenas y chilenos en posiciones de vulnerabilidad para hacer su vida. Por lo tanto, el llamado es a continuar con la reflexión, el aprendizaje y la conversación para construir un país más equitativo, menos vulnerable y detener la reproducción de un orden social injusto. Bueno, acabamos de revisar distintas experiencias de centros de investigación y de estudio que trabajan en nuestro país por imaginar un futuro diferente, proyectar oportunidades. Y es por eso que queremos compartir con ustedes este conocimiento e invitarlos también a la reflexión que ocurre dentro de esos centros de investigación que además están financiados con fondos públicos, ¿verdad? Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en redes sociales. Hemos recibido varios comentarios a propósito de nuestros fondos de hoy que dan para pensar, ¿verdad? Y es por eso que hoy día queremos conectarnos con todos ustedes. Los invito a saludar como el público virtual de Congreso Futuro. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por ser entusiastas participantes, comentaristas. Nos encanta ver a las familias ahí. Jaime Álvarez, gracias por estar aquí. Y voy a correrme, sí, para que veamos a todos los participantes. Es una marca muy tradicional de Congreso Futuro que la familia sea parte de la conversación. Cuando vivíamos en el mundo presencial, veíamos escenas como la de Jaime con niños chicos yendo ahí a reflexionar junto a otros niños. Recordamos una escena en que estábamos en la fila de Congreso Futuro y decía... Estaba detrás de una familia y la niña le decía, la mamá le preguntaba, ¿qué es lo que más te gustó de hoy? Y la niña le decía, todo, mamá. Y uno dice, una niña tan chica, con conversaciones tan complejas. Sin embargo, Congreso Futuro es una experiencia donde aparecen reflexiones sobre el medio ambiente, sobre la tecnología, un mundo mucho más de los niños que de los adultos. Tenemos tanto que aprender transgeneracionalmente. También quiero agradecer la participación de Francisco Pizarro, Alonso, Luis, Joaquín. Muchas gracias. Olga Grau, que está ahí, que además va a ser una panelista relevante de nuestro congreso, así que también muchas gracias por participar. Acá existe la posibilidad de conectarnos desde la ciudadanía y la ciencia en un escenario muy transversal, y es por eso que queremos aprovechar estos lugares del Zoom para que ustedes también participen, se encuentren con otros, compartan ideas en nuestros mismos chats, nos acompañen y enriquezcan la conversación y la inteligencia colectiva que vamos generando en Congreso Futuro. Parte de lo que hacemos y que es central de nuestro trabajo es tomarnos este tiempo de enero para imaginar el futuro. Aunque usted no lo crea, imaginar el futuro tiene un efecto directo en el tipo de futuro que uno cree. Es como nosotros que nunca imaginamos que iba a venir una pandemia. Nos tomó, aunque no lo creamos y aunque la ciencia lo había anticipado, por sorpresa como sociedad. Había muchos sistemas que no estaban preparados. Pero ¿qué habría pasado si nosotros hubiéramos imaginado la pandemia? Y por lo tanto nos hubiéramos preparado para ella. No solo en términos de los recursos, sino emocionalmente también. ¿Lo habríamos vivido distinto? La respuesta es que probablemente sí. ¿Lo habríamos vivido mejor? También la respuesta es que probablemente sí. Bueno, a eso se dedica nuestro próximo invitado. Es una de las principales autoridades mundiales en teoría y práctica de utilizar justamente este ejercicio de mirar el futuro para cambiar el presente. Es reconocido como un iniciador, como un diseñador, gerente de proyectos innovadores que tiene una experiencia global. Tiene muchas publicaciones en esta materia, en revistas académicas, en otros medios, sobre distintos temas, desde el futuro de Internet, las transformaciones en procesos estratégicos. Estuve viendo ahí también trabajos en la perspectiva de la educación, o sea, cuánto venimos conversando de lo poco que está la educación sintonizada con las necesidades del presente, pues él imagina futuros de la educación que puedan ser mejores y que puedan responder más a nuestras necesidades. En 2012 fue nombrado director de prospectiva de la UNESCO. Quiero darle la bienvenida oficial a Riel Mirer con Todo comienza por imaginar.
Uriel, thank you very much for being with us. Thank you. Very glad to be here. The stage is... Thank you very much. I appreciate your introduction. I'm glad to be here. And I'm particularly glad to be able to address the question that I think is at the core of the discussion here, which is learning how to coexist. But there's a prior question, of course, about learning how to coexist, which is what does existing mean? And there's an implication potentially that when we say, how do we learn to coexist, that existence is static, or existence is given, or existence is even something that we can really always grasp in its entirety. And I think one of the key starting points for a discussion here is to call into question that very notion. The world that exists around us is changing all the time. It's full of emergence. It's full of novelty. We know, and it's kind of cliche to say it, that uncertainty is the only certainty. Change is the thing that we must accept. And yet, and I think I heard you say it, imagine the world without COVID, change happens. And what's fascinating to see is when we look at the history, the path of science, the path of human knowledge, which is not just about our tools or our techniques, but is about how we define ourselves and our relationships to the world around us. When we look at that effort to understand the world better, which is what I think is the fundamental notion of science, to understand the world in a way that is meaningful and which provides a sense of the reference points that we can use to make sense of the world. These reference points obviously change. And one of the ways that they change and evolve has to do with the past and the future. And I want to just turn to the past for a moment to think about the way it shapes our perceptions and the way in which it shapes our idea of science. And here we are very heavily dominated by a very long history in most parts of the world, which has to do with monumentalism, which has to do with the reproduction and continuity of the past being reproduced, of the imperial city in China, of the pyramids in Egypt or the pyramids in Mexico. These ideas of what it is the past gives us, what it is we need to preserve, are really crucial for the way in which our understanding of the world, our perception of change occurs. Taking into account the changes in the world around us based simply on the past, we know is inadequate. Meaning, if I asked you to describe the world today with a dictionary, the words from 10 years ago, you would know that it's not adequate, that in between, many words have been invented, many things have happened, phenomena have appeared that were unknowable in advance. And so the dictionary of 10 years ago is inadequate to describe the world of today, in the same way that the dictionary of 10 years from now doesn't exist. So what happens in between? We invent things. What exists changes. So the question of learning how to coexist is not a question of understanding how to simply manage a static, unchanging world and simply be tolerant or be able to comprehend somebody else and say, oh, I understand them. But it's fundamentally to be able to put ourselves in relationship to a universe which is continuously generating novelty, which is continuously surprising us. And the real challenge here is to change our relationship to surprise.
Today, we're very dominated by trying to find solutions to problems. And the problems that we project are those from the past. And the solutions that we invent are the solutions that we know. So we are locked into an industrial way of thinking, a technocratic way of thinking. And here our imagination is seriously limited, underutilized, if I can put it that way, in the sense that we deploy this tremendous capacity that humans have to invent and imagine, simply to repeat and project and extrapolate the past into the future. This makes many things that happen in the present very difficult to even see. They obscure key aspects of the present. And they make it very difficult for us to take an approach, emotionally, psychologically, to feel the change is in fact a good thing, that it's an asset, that when something is different, it's in fact the source of creativity, the source of inspiration, the source of experimentation. And in order for us to move, I think, and to find a way to embrace the condition we live in, which is complexity, to take a scientific, meaning trying to understand the world around us, approach that takes advantage of this immense diversity. I think what we have to look at is how we deploy and use our anticipatory systems. And I will take a very brief moment to discuss the anticipatory characteristics of living organisms. All living organisms anticipate. A small single-celled organism, a tree, a cat, a baby, before they can talk, anticipate. Anticipation is something that is inherent to all living organisms. But we've done very little work to understand the diversity of anticipatory systems and processes. And we subsume, in some senses, we truncate our usage of our imagination, which is the primary mechanism for anticipation. We truncate our imagination because we try to jump to outcomes, to which horse is going to win the race, which bet should I make? And because we truncate our imagination, we actually deprive ourselves of a crucial resource for understanding the world around us, for sensing and making sense, for inventing the words that are not yet in the dictionary. And by understanding that our imagination can move beyond simply trying to predict or control or determine the future, we begin to engage with the world around us in a way that is much more open, that is not blinded and circumscribed by our obsession with particular goals or particular futures or particular ways of knowing or particular kinds of solutions to the problems that we have from the past. So I hope that when we look at this question of learning how to coexist, there'll be an openness to the idea of futures literacy, which is a capability, a capacity to understand that we do not just use the future for the future, to make bets on tomorrow, to prepare for tomorrow, but we can also use the future not for decision-making directly, but for understanding the world around us better, and for being open to improvisation and spontaneity, not just planning and colonization. So I hope that in the context of this Congress, your Congreso Futuro, you will be able to explore the diversity of ways that people use the future. And by engaging with other ways and other reasons to think about the future, recognize the richness and the creativity of the world around us, and gain the confidence to be more spontaneous, more improvisational, and less locked in to yesterday's plans, yesterday's data, and the false certainty of determinism, which induces us into defensiveness and fear that in fact inhibit and blind us to the richness of the novelty that surrounds us all the time. Well, thank you very much for the invitation to speak to the Congress, and I really do wish you all the best with your discussions and deliberations. Thank you very much.
Qué interesante es la posibilidad efectiva de imaginar el futuro y de darle un rol a esta capacidad humana de pensar en algo que no está ocurriendo, ¿verdad? La prospección, como comentaba el expositor, es como un superpoder que tenemos que nos permite anticiparnos y lo compartimos con varias otras especies, ¿verdad? Pero solo si ejercitamos la imaginación podemos mantener esa superhabilidad para el futuro y sin embargo pareciera, lo hemos escuchado muchas veces aquí en el Congreso Futuro, no es mi opinión, que la educación lo que hace es aniquilar la capacidad de imaginar. Que no nos preocupamos de conservar ese tesoro que viene con la humanidad cuando nacemos, cuando crecemos. Los niños tienen con muchas posibilidades. Tendemos a recortar la capacidad de imaginar a medida que vamos creciendo. Qué importante para poder enfrentar el futuro, tener ejercitado ese músculo, permanentemente alimentado, nutrirlo en nosotros, que no necesariamente fuimos criados en el valor de la imaginación, ni tampoco educados en ese talento, ¿verdad? Muchas gracias, Bill, por tu exposición hoy en Congreso Futuro 2022. Queremos seguir adelante, sin embargo, con nuestro siguiente invitado, que hoy ha centrado su investigación en la forma en que la automatización y la robótica amenazan efectivamente los puestos laborales de los trabajadores de la industria. Es muy interesante este punto porque probablemente es ese uno de los grandes pánicos que tenemos todos respecto del avance de las máquinas, ¿verdad? David Autor es especialista en economía laboral, entre otras cosas estudia por qué los puestos de trabajo efectivamente se pierden. Hoy es profesor en el Instituto de Tecnologías de Massachusetts, en el MIT, ustedes muchos lo habrán escuchado, donde también es codirector de la iniciativa de efectividad y desigualdad escolar. Queremos darle la bienvenida a Congreso Futuro, David Autor en Sin Vacantes. David. Thank you. It is a pleasure to be here. I want to speak today about where does new work come from? So there's a grave concern felt throughout the world that automation is making human labor superfluous. And if you think about it, many of the great inventions of the last 200 years were specifically designed to eliminate human labor. So tractors were created to replace animal and human muscle power with internal combustion engines. The assembly line, excuse me, just trying to, oh, great. The assembly, the Industrial Revolution, the assembly line was created to replace kind of slow, inaccurate artisanal labor with machine precision. And the computer was built to eliminate cumbersome, error-prone calculation and replace it with digital perfection. And by and large, these inventions have worked. We no longer dig ditches by hand. We don't pound tools out of wrought iron. We don't do bookkeeping with actual books. And yet, throughout the century, in most of the industrialized world, the fraction of the population working in the paid labor force has increased, not declined. A lot of that reflects, of course, the movement of women out of unpaid, constrictive domestic labor into the formal labor market where they can exercise their skills and their creativity and their expertise. So there are 3 points I want to talk about in the next few minutes. First of all, why are there still so many jobs remaining despite all this automation? 2, what is new work and where does it come from? And 3, how do we shape the future of work? So let me start with the first question. Why are there still so many jobs? There's a 3-part answer. The first 2 I think will be familiar, and I think the third part will be less so. So let me start with the first, insatiability. Never get enough. Here's a picture of the US family, the Caven family, and all of their worldly possessions, taken in 1985, 35 years ago by Peter Menzel, a photographer. And they were kind enough to empty their entire house onto their lawn. And you can see, in addition to their large and modern house, they have a spacious lawn, and it is filled with bookshelves and appliances and bicycles and toys and bedding and patio umbrellas and so on. And so there's a tremendous amount of belongings here, far in excess of any notion of necessity. But of course, they would consider that normal. And if you were to do the same exercise today, you would find twice as much house and 3 times as many belongings. So in other words, as productivity rises and people become wealthier,
their consumption rises about 1-for-1 with those increases, and that creates a lot of demand and therefore tends to create work. So one reason we don't run out of work, run out of jobs, is because we're never satisfied. People always want to consume more as their wealth increases. A second reason, and I think just as fundamental, is when we think about automation and new technologies, we think about them replacing labor, and they do that. That's absolutely the case, but they don't exclusively do that. They also augment us. So think if you're a medical doctor now, you have access to hundreds of different diagnostic tests for blood, for x-rays, for bone graft, for bone tissue, et cetera, et cetera. These things replace a lot of labor-intensive work that medical doctors and technicians would have done 10, 20, 30, 40 years ago, but they do not make doctors less valuable or less necessary. They make them more valuable because they can do a better job of pinpointing medical disease, health issues, and treating them. And so this, the advances in testing, yes, they eliminate some human tasks, but they augment human labor. But you don't need to look to just high-tech fields. If you're a roofer, having access to a pneumatic nail gun dramatically increases the speed with which you can work, the amount you can accomplish, the value of your labor, and even the difficulty of the jobs you can do. If you're an educator, having access to the internet, it doesn't just reduce the need for educators, it changes the way we teach and changes the tools that we use, and hopefully allows us to perform more and reach a broader audience of students worldwide. Or even if you're a truck driver, having access to routing software means you never have to carry an empty load. You never have to do what's called deadheading. You can either collaborate or compete with large companies. So in all these ways, technology doesn't just eliminate work, it augments work and increases the value of human labor and complements the knowledge and expertise and creativity that we bring to work. That's the second point. The third one I want to focus on is new work, new demands for human expertise and specialization. Let me illustrate what I mean. What is new work? So let's take the job of marketing, selling stuff. So there are some timeless tasks, forming hypotheses, proposing analyses, staring at results, starting again. That's basically the line of work I'm in. There are tasks that have been automated, estimating new models, estimating statistical models, testing for their significance, generating tables and figures. Then there are new work. These are new jobs that have been created over the last 4 decades, found in US data. Applied statistician, added in 1980, director of marketing research and analysis, or a data visualization developer. These are all new forms of specialization associated with marketing and research that didn't exist 50 years ago. Let me give you another example. It doesn't have to be high tech. Let's talk about fitness training. So there are some timeless tasks, the grunting and the sweating, the agony and the ecstasy. There are some tasks that are now done by machinery, measurement, timekeeping, heart rate pace, or equipment adjustment, resistance, weight. All these things are now done for us by our tools. There's also new work. Here are some new jobs added to the US economy over the last couple of decades. A sports psychologist in 2000, a sports nutritionist, or certified therapeutic recreation specialist. So you can see that there's this process of a certain set of tasks being automated and then new needs for human specialization coming into existence. So let me say more about this. What is new work and where does it come from? So how do we find it? Well, in research that I've done with co-authors Anna Salomons of Utrecht University and Brian Segmiller of MIT, we go back through historical US Census volumes from the last 100 years. And the US Census Bureau, collects a population census each year, and they ask, each decade, and they ask people what they do. And then they make a catalog of all those responses. They use that to help kind of classify things. So there, in each given decade, there may be 10, 20, 30,000 different categories of responses. Those won't appear in the published work, but they will appear in the data that the Census Bureau collects and classifies. So let me give you some examples of some of those. So between 1940 and 2018, here are some new titles that people began reporting to the US Census Bureau they previously hadn't reported. So in 1940, an automatic welding machine operator. In 1960, a textile chemist. In 1980, a controller of remotely piloted vehicles. In 2000, artificial intelligence specialist. 2018, a pediatric vascular surgeon. Now you might look at the list and say, oh, I see. New work is about people
who use new machines, design new machines, repair new machines, sell new machines, etc. Let me give you a second set of examples. On the right, these are also new titles that came online in those same decades. So an acrobatic dancer, a pageant director, a hypnotherapist, an amusement park worker, a sommelier, a drama therapist. These are new services. Those titles are just as prevalent as the new technology-based titles. And they are not specifically about technology or changing tools. They actually reflect changing incomes, tastes, even demographics, the aging of the population, all of which change the demand for human skills and specialization. So new work is not just about using new machines. It's about providing services that people demand. And just to give you some sense of, well, how do we know these titles are meaningful? We actually took the census titles and we went through what's called Google Ngram Viewer that basically records their frequency of occurrence in the US English language, and you can see in books, in the English language, you can see that as these titles enter the Census Bureau classification, we also see them appearing in books published in the English language. So in all cases, this just verifies that these titles are, in fact, what people are reporting is what they're talking about in that time period. Now, let me emphasize, well, what is distinct about new work? What makes work new? Well, the most important thing about new work is it requires some special expertise. It requires some knowledge that not everybody possesses. So to be high paid, for a job to pay well, it needs to have skills that are scarce. So for example, some titles that we saw up there: data visualization developer, an inspector of sanitation, a tattoo artist, a therapeutic recreation specialist, a sommelier, that's the person who sells you expensive, fancy wine in an expensive restaurant, or a home mortgage disclosure act specialist. These are all activities that require people to acquire some knowledge specific to that activity that not everybody has, and yet people want access to. It's important to recognize that non-specialized work tends to pay poorly, even when it's socially valuable. Waiters, checkout clerks, housekeepers, security guards, daycare teachers, home health aides, crossing guards, these are really valuable positions. They do things that are important. They take care of our kids and our elderly. They don't tend to pay well because many people are capable of doing them. So when I talk about new work, it doesn't just mean more work. It means work that requires expertise. And that's where value for human labor is created. How much does new work matter? Well, here's one way to see that. In 1940, employment in the US formal labor market was around 40 million people, a little bit above that. In 2018, there are about 50 million people doing the jobs that existed in 1940, those narrow titles. However, there's about 140 million people who are working. In other words, about 2/3, a little more than 60% of all work that people are doing in 2018 is in new specialized activities that were not present in 1940. So a lot of the work that we do today is new. That's an important part of the process. And just to give you some sense, this shows you a figure that shows occupations in which we see new titles emerging, these new specialized activities like sommeliers. And on the vertical axis, you see the growth of employment in those occupations. So let me just give you a couple of examples to highlight why this is illuminating. So you can see on the top right here, oh, look, lots of computer scientists, computer software developers. You knew that, right? Of course, new work, new activities. Okay, but it's not just technology people. We also see new titles and new growth among registered nurses, among childcare workers, among hairdressers and cosmetologists, among psychologists or veterinarians. Conversely, we see declines among mechanical engineers, laundry and dry cleaning workers, butchers and meat cutters, machinists, bank tellers, printing machine operators. These are all activities in which there is not new emergence of new specialized work. And when new specialized work stops growing, employment tends to decline. So that brings us to a useful distinction between different forms of technological change and their interaction with workers. In our work, we distinguish between what we call augmentation and automation. Augmentation means
adding value to worker tasks, fostering specialization, increasing the value of what people do. Automation means substituting worker tasks, reducing worker scarcity. And technological advances do both, often at the same time. They eliminate some things, they create new demand for others. Doesn't have to be one for one. We show in our work that where you see augmentation occurring, as measured by patents and other forms of innovation, that's where you see new titles emerging and employment growing. I won't spend the time on that. That's not true, however, for automation. Where we see new automation innovations occurring, new technologies that replace labor, we see employment shrinking. So there's an important distinction to be made here. Not all innovations augment labor, not all innovations automate labor, and we have control over that process, or at least some control over that. And I'll say more about that in my final minutes. So let me turn to the question. I've said, work is changing. There's things that are being automated away. There are new work that's being created. How do we shape the future of work? Is that just a passive process? And the answer is no. So I had the privilege of co-leading the MIT task force on the work of the future over the last 2 years. And we looked at 5 different technologies, major technologies: autonomous vehicles, industrial robotics, intelligent supply chains, additive manufacturing, and artificial intelligence, and tried to understand the trajectory of the technology and their implications for labor markets. And I can summarize in a sentence what we found, which is that the momentous impacts of technological change are unfolding gradually. 2 key words there: momentous and gradually. These are hugely transformative technologies. I'm sure you're aware autonomous vehicles got a lot of newspaper press, and then they kind of belly flopped, but they will be very important 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now. Same with industrial robotics, intelligent supply chains, additive manufacturing, and I don't need to sell you on the idea that artificial intelligence is important. However, these things are not happening overnight. They happen slowly, and that gives us time to adjust, to adapt, and to shape them in the directions that we want to go. How do we shape them? Well, in part, it depends upon investment. If you look at the distribution of US innovations over the last 100 years, from 1900 to 220, you'll see that there's been basically 3 different eras of innovation. In the first part of the 20th century, it was the machine age, new machines, mostly in manufacturing. In the second part of the 20th century, from the Second World War to around 1980, a lot of our innovation was focused in chemistry and metallurgy, the kind of age of better living through chemistry. And then since 1980, most innovation has been focused on instruments and information, electricity and electronics, and in health. And this changes what jobs are augmented and what are automated. As we've moved into the information age, increasingly the jobs that are most affected are professional, technical, and managerial work, health services work, and office work. And a lot of the traditional blue-collar work has been automated. So by choosing where to invest, we shape the type of work that people will be doing. Let me give you one concrete example before I conclude. During the COVID crisis, you're all aware of the rise of telepresence. So what do I mean by telepresence? Telepresence is a term that actually came out of deep sea exploration, remotely piloted vehicles, often underwater exploring vehicles, where people were not present physically, but they were telepresent. Their eyes and their ears were transported to the locations where these machines were being deployed. And we now see that in remotely piloted aircraft or in robotically assisted surgery. We are now in an era of telepresence in the office through virtual conferences, remote learning, distance medicine, the work from home economy, what we are doing right here today. Why was COVID so important? It wasn't a technological change. The technology had been available for many years. Many of us were using Skype or Zoom prior to the crisis. What COVID did was it solved the coordination problem. The miracle is not that I'm using Zoom or that you're using Zoom, it's that we're all using it simultaneously, that we've agreed that this is a suitable substitute for being there in person. Not a perfect substitute, but better than nothing. Well, why is that so important? Well, for one thing, it's going to change the way we travel. When I originally agreed to give this talk, I hoped I would be in Santiago today. Instead, I'm in my home office.
I think I would have liked Santiago better. But it changes the texture of cities and downtowns, because a lot of those big cities are driven by, or a big part of what they do is people come in on airplanes and they take taxis and limos, and they stay at expensive hotels and they go out to restaurants. We'll see a lot less of that. Simultaneously, it changes the way that people work. This figure from a recent work by Barraro, Bloom, and Davis points out that people who work in dense urban settings spend a lot of money near their offices every week. What do they spend money on? They spend money on, on food, on coffee, on transportation, on entertainment, on shopping. It turns out that after the pandemic, employers expect that people who work in dense urban areas will work from home much more, right? Those expensive professionals who spent a lot of money downtown will now be spending many more days at home. Well, one implication of that is that innovation itself will be changed by the way people work. So again, this is a paper from Bloom, Davis, and their co-author Zetskova, showing patenting activity in innovations that support working from home. So you can see between 2010 and early 2020, there was a very small and very stable share of all patents that mentioned working from home. In the short period from January 2020 to July 2020, that fraction doubled. In other words, innovation was directed by the change in economic activity. And you can be sure that those innovations will augment the workers who are working from home, allowing them to be more productive, to communicate more efficiently, to do the work better. So you can see in real time how economics interacts with technology to shape the direction of innovation and the way that we work. So let me conclude. We're not running out of jobs. As I said already, the question is not one of job quantity. In fact, it's one of job quality, something I don't have time to talk about today, but we'd be delighted to speak about on another occasion. The challenge is shaping the future of work. As I said from the start, there's a pervasive fear that technological innovation will render our skills redundant. But innovation need not just automate work. It can also augment it, as we have discussed. As a society, we shape the future of work by choosing where to invest, what to augment, and what to automate. As individuals, we shape our own futures by adapting to opportunity and moving up value chain. The majority of today's jobs had yet to be invented a century ago. The job of the present is to shape a future that we want to inhabit and that we want our children to inherit. Thank you very much. Thank you very much, David, for your presentation. When I introduce you, I call you David Autor. Very Spanish way to call you, but thank you very much for being with us. It's a very interesting presentation, specifically because we are so worried about the future. So we need to know it in the right dimension, no? So what's going to grow and what's going to disappear. That's something that always takes our attentions. Thank you very much for being with us and your interesting presentation. Thank you for inviting me. David Autor nos habló hoy día justamente de esta preocupación enorme que tenemos sobre las cosas que realmente vamos a conservar y aquellas que van a cambiar, pero también qué interesante ese slide donde mostraba el aumento de las patentes que buscan resolver los problemas que nos ha traído el COVID, pero que parece que se van a instalar como una nueva realidad. Ya no queremos trabajar tanto presencialmente, también queremos trabajar en nuestras casas, y mientras más y mejores soluciones se nos entreguen, no solo para conectarnos, sino para que esa conexión tenga calidad, para que tenga una experiencia distinta, para que no podamos perder la humanidad en ese encuentro. Está hoy día trabajando mucho en la tecnología para encontrar una forma de recuperar la humanidad en estos encuentros virtuales que también han sido difíciles para todos. Muchas gracias por esa presentación, David. Seguimos ahora con Bruno Patino, periodista y director de prensa francés. Thank you very much. Él publicó La civilización de la memoria de pez. En este libro hace una crítica hacia la forma en que nosotros estamos hoy día relacionándonos con Internet.
¿Qué pasó, de hecho, con esa capacidad que teníamos de utilizar Internet para ir a buscar cosas hasta que de pronto empezó a transformar la forma en que nos relacionamos, ¿verdad? Pasó de ser un espacio de comunión a ser, según él, un medio de desinformación. Por eso queremos dar la bienvenida a Bruno con su charla que dice algo muy interesante, muchos de ustedes lo tienen en su estado. No puedo hablar, solo mensajes. Muy buenos días, me alegro mucho estar con ustedes en el Congreso Futuro Digital 2022. Estoy hablando, soy Bruno Patiño de Francia y me van a permitir hablar en castellano a pesar de mi acento francés. Les quiero hablar un poco de las proezas de la tecnología y de dónde estamos hoy día en la idea de recuperar lo que fue la utopía digital que existió a principios de los años 2000. Yo quiero empezar con un ejemplo que solamente es una anécdota, pero es un ejemplo que dice algo de nuestra época. En la pequeña ciudad de Rexburg, en Idaho, el alcalde ha tomado algunas decisiones para no permitir que la gente mirara a su teléfono celular mientras está atravesando la calle. Es lo que se llama el twerking, es decir, uno está en Twitter o Facebook o en una red social cuando está caminando, walking. Entonces el twerking ha sido prohibido por el alcalde de la ciudad de Rexburg, Idaho. Y esto es un pequeño ejemplo que nos dice muchas cosas de nuestra época. Primero nos dice que muchos de nosotros somos dependientes de la pantalla y más que todo dependiente de la pantalla del celular y dependiente de las redes sociales que consultamos en esa pantalla del celular. La segunda cosa que nos dice es que esa dependencia es tan grande que de vez en cuando pone en peligro nuestra vida, puesto que podemos atravesar una calle de una ciudad sin mirar si vienen autos o coches y si esos autos o carros nos pueden dañar de manera fatal. La tercera cosa que nos dice es que dice algo de la manera con la cual nosotros hemos enfrentado esos problemas tecnológicos. Primero, pensamos muchas veces que una ley, una regulación, una decisión política es suficiente para solucionar el problema y seguramente el alcalde de Rexburg ha tomado la decisión de prohibir el twerking, pensando que con esa simple decisión, con el hecho que policías puedan vigilar si nosotros estamos atravesando la calle mirando nuestro teléfono portátil, nuestro celular, es suficiente para solucionar el problema de la dependencia tecnológica. Otra solución lo ha dado Google y es la solución tecnológica, es decir, sanar los problemas que han nacido a causa de la tecnología con la tecnología, y Google ha desarrollado esta aplicación que se llama Heads Up, que te dice en tu pantalla de celular que mires alrededor de ti, que mires cuando estás atravesando la calle. Así que estamos en una solución puramente tecnológica que dice que cuando estás atravesando la calle y mirando tu celular te dice para stop, no me mires más y mira más bien a la calle. Y por supuesto, la tercera solución que uno podría decir es muy simple, es muy natural, solamente hay que llamar la atención de los amigos, de la familia y de sí mismo, diciendo cuando cruzas la calle, trata de no mirar a tu celular. Entonces, este pequeño ejemplo pienso que muestra bien dónde estamos con la tecnología, con ese problema de dependencia a esa tecnología y también tratando de manera muchas veces de manera un poco simple de solucionar a ese problema con la regulación o la ley, con la tecnología o sí misma o con la disciplina personal. De eso quiero hablar en unos minutos. Yo he
he publicado libros acerca de la economía de la atención, porque yo pienso que de eso estamos hablando hoy día. El problema no es la tecnología, sino más bien la pareja que hace la tecnología digital con un cierto modelo económico, que es el modelo económico de la atención, modelo económico que es el modelo de las grandes plataformas que ganan su vida gracias a la publicidad y por eso esas grandes plataformas intentan capturar el tiempo más grande posible de nuestro tiempo de vida. Y entonces por eso han desarrollado muchas herramientas viniendo de las neurociencias para construir sus servicios en cuanto a que estén con la capacidad de robarnos lo más tiempo posible. Solamente un pequeño ejemplo sobre esa economía de la atención. Muchas veces, para mostrar un ejemplo de lo que es la economía de la atención, doy el ejemplo del laboratorio que se llama de captología de B.J. Fogg, que ha desarrollado un laboratorio de captología en Stanford, en la Universidad de Stanford, y que dice de manera pública, eso uno lo encuentra sobre el sitio internet del laboratorio de captología, que intenta desarrollar herramientas que utilizan las grandes plataformas utilizando las neurociencias para hacer que nosotros pasemos mucho tiempo en nuestras pantallas, incluso cuando estamos haciendo otra cosa, que estamos cenando en familia, estamos en pareja, estamos trabajando o estamos estudiando. Entonces me parece que hoy día, ustedes han visto otras presentaciones, nos está claro que el problema no es el problema digital, no es el problema ni siquiera del celular, sino más bien que el modelo económico, digamos, que dominan esas plataformas es un modelo económico publicitario que intenta robar tiempo que sea nuestro y que tiene dos consecuencias en realidad. Una consecuencia individual, que es nuestra dependencia a la pantalla. Estamos pasando 3, 4, 5, 6, 7 horas estamos pasando 7 horas por día en nuestro celular. Eso es la consecuencia individual. La consecuencia colectiva es la polarización política y el hecho que en estas redes los mensajes más emocionales, pulsionales, se ven acelerados por el algoritmo y entonces privilegiados en esas redes sociales, y haciendo eso, por supuesto, dañan al espacio público que es el nuestro y muchas veces podemos pensar que dañan a una parte de nuestra democracia. Entonces, ¿en qué dirección vamos hoy día para tratar de volver a encontrar lo que fue la utopía digital inicial que yo conocí en ese tiempo, que era una utopía descentralizada, una utopía horizontal, que ponía de relieve la inteligencia colectiva y una economía, un modelo económico basado sobre el hecho de compartir y no de privatizar las cosas. Me parece que hoy día hay 3 combates o 3 direcciones en las cuales vamos, y se nota desde hace 1 año, 2 años ya, que esas 3 direcciones poco a poco progresan y hacen que yo soy bastante optimista en el hecho que estamos encontrando soluciones que vienen. Primer combate, el combate político. Segundo combate, el combate tecnológico. Tercer combate, el combate personal. El combate político, a mí me gusta mucho esta expresión, que es decir, gobernar a los monstruos, es saber cómo vamos poco a poco a qué relaciones, qué tipos de relaciones, qué tipo de responsabilidad vamos a dar a esas grandes plataformas a nivel nacional, a nivel internacional, incluso a nivel mundial. No voy a pasar mucho tiempo sobre eso, pero ustedes han visto que el tema es el tema de la regulación. La regulación pasa por 2 cosas. Primero, intentar encontrar una responsabilidad y definir una responsabilidad que sea la responsabilidad particular de esas plataformas. He puesto aquí la imagen
de la audición de Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos. También la solución puede venir, y solamente es un ejemplo, de tratar de encontrar reglas particulares que sean con vínculo a esa responsabilidad particular de las plataformas, y eso está tratando de hacer Europa con el DMA y el DSA, más que todo el DSA, Digital Service Act, que trata de poner algunos propósitos y algunas responsabilidades particulares sobre estas plataformas. Entonces, el primer combate es el combate político a nivel nacional e internacional, de tratar de encontrar un marco legislativo, un marco de regulación a esas plataformas. Y poco a poco estamos progresando. 2 o 3 años atrás, ninguna de esas plataformas quería escuchar hablar de gobernanza y de responsabilidad. Hoy día aceptan el concepto, pero todavía no aceptan la plena definición de sus responsabilidades, y eso va a tener que venir del nivel legislativo. El segundo combate es el combate tecnológico, que trata de dirigirse hacia la plataforma a sí misma y su funcionamiento. Hay en realidad 2 modelos en ese combate tecnológico. El primer modelo o la primera dirección es cambiar la máquina a sí misma. Cambiar la máquina del interior o cambiar la máquina desde el exterior. Eso es decir, encontrar una solución tecnológica para modificar el modo de funcionamiento de los algoritmos y, más que todo, tratar de definir una responsabilidad algorítmica en cuanto a los efectos en términos de dependencia o de polarización de esos algoritmos. Cambiar la máquina se nota un poco en Facebook, cuando Facebook trata de moderar algunos contenidos, se nota un poco más en Twitter, cuando Twitter propone una solución experimental de descentralización de los algoritmos, se nota un poco por todas partes que se trata más que todo como en un garaje de autos, de aumentar, digamos, los frenes internos a la máquina para tratar de minorar la aceleración de mensajes pulsionales, emocionales y de mecanismos que provocan la dependencia individual. Todavía estamos muy lejos de esa reparación de la máquina, porque, punto 1, la verdadera reparación pasa por una minoración del modelo económico, entonces tiene efectos sobre las ganancias de la plataforma. Y segundo, porque de un nivel filosófico, muchas veces esas plataformas siguen pensando que la amenaza o lo que disfunciona viene del exterior de la plataforma, gente que quiere poner en tela de juicio la desinformación, chatbots u otras cosas, pero no viene del funcionamiento interno. Pero poco a poco vamos hacia esa dirección. En el combate tecnológico también hay, digamos, la gente que trata de construir alternativas, redes sociales descentralizadas, alternativas para decir que todas las plataformas sociales no tienen que funcionar bajo o según el modelo de la economía de la atención, pero pueden también recuperar un modo de funcionamiento que sea bastante original y que ya no esté vinculada con el hecho de robarnos el tiempo. Muchos ejemplos, Tim Berners-Lee, el padre de la web, lo está haciendo. Otra persona con Ethan Zuckerman, que trabajó en el MIT, lo está haciendo también. El tercer combate, para terminar, es el combate personal. Y el combate personal es nuestra relación propia a esas herramientas que son los teléfonos celulares y las grandes plataformas sociales. El combate personal se desarrolla en 2 direcciones diferentes, la disciplina personal y el aliento, el movimiento colectivo. Un ejemplo para terminar, a mí verdaderamente me ha impactado la pequeña historia que se desarrolló cerca de Barcelona, donde se encontró el cuerpo de un hombre en una estatua de dinosaurio, porque el hombre intentaba recuperar su celular
que había caído dentro de la estatua. Y él trató de recuperarla hacia la muerte en realidad. Entonces, esto es una metáfora para mostrar hasta dónde nos lleva la dependencia a la pantalla. Entonces, estamos tratando de disciplinarnos individualmente con seminarios de desconexión, con también cuestionarios para saber cuál es nuestro nivel de dependencia y sobre todo ese tipo de movimiento en el cual tratamos de tener lugares de desconexión, es una decisión colectiva, y momentos de desconexión. Entonces, la disciplina individual y el movimiento colectivo van a esas dos definiciones que tenemos que construir nosotros, tiempos y lugares de desconexión. Y para terminar, nada es más precioso que poco a poco, de vez en cuando, tomarnos nuestro tiempo personal para mirar hacia arriba y poco a poco olvidar la mirada hacia la pantalla, porque así se va a encontrar otra vez los beneficios de una tecnología que verdaderamente tiene muchas cosas, mucho impacto positivo en nuestra vida, cuando más tengamos una relación normal con ella. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Bruno Patino. Realmente esa práctica, yo creo que muchos tal vez la intentamos, ¿verdad? Como apaguemos todos el celular, dejémoslo todo afuera, pero uno es como el Grinch del grupo cuando trata de desenchufarse. Y sin embargo es tan importante para no perder cuestiones básicas de lo humano y no perder tampoco, no matar la imaginación como veíamos en la charla anterior y tanto más. Bueno, yo quiero despedirme hasta aquí porque los voy a dejar en muy buenas manos y quiero presentar a quien va a tomar la posta esta mañana, científica. Ricardo Acevedo es periodista, es miembro de Achipec y es coordinador de la iniciativa Ciencia 2030 de la Universidad Católica para Chile y para el mundo. Ricardo, te quedas tú con la tarea de ir acompañando a toda la gente desde su casa en este Congreso Futuro 2022. Muchas gracias, Paloma. Es un real privilegio y una fortuna poder estar acá en esta mañana presentándoles a estos interesantes invitados que llegan desde todo el mundo para introducirnos hoy con este tema tan importante y tan relevante para todas nuestras vidas, como es la promesa de la tecnología. Sin duda nos ha invadido en nuestro quehacer diario, ¿cierto? Ha abordado diversos aspectos de nuestra vida, entregándonos muchos beneficios, muchas ayudas, pero también problemas. A esto se va a referir precisamente nuestra próxima invitada. Ella es psicóloga, es escritora y su enfoque principal es la muerte y lo digital. Vaya tema, un tema muy importante que ella ha podido explorar en numerosos capítulos de libros, en revistas, podcasts, en blogs. Ella tiene un libro que se llama Todos los fantasmas en la máquina, la vida digital más allá de sus datos personales, donde nos habla sobre la vida, la muerte, los derechos de privacidad y el poder de la gran tecnología. Damos la bienvenida a Elaine Casket, que nos dará una charla que lleva un título muy ad hoc también con esto, que dice que en Internet descanse. I'm Professor Elaine Casket. I'm honored to be speaking to Congreso Futuro from London. I wish I could be physically present, but am pleased to be digitally together with you. If you've experienced the death of someone close, you know the pain of loss. Few experiences in life affect us so much. It's hard to accept the silence and the end of the interaction, to come to terms with not being able to touch or hear or see them again. So is it any surprise that when new ways of communicating are invented, in our grief and our longing, we try to use these technologies to connect with the dead? In 19th century America, there were some famous young sisters who had seances to speak to the dead. And the spirits communicated by rapping, just like the telegraph tapped. When photography was invented, you could go to a special studio and pay to have a photo with your deceased loved one materializing like a cloud next to you or behind you. Writing in Scientific American in 1920, Thomas Edison himself said he hoped one day he could develop a recording device sensitive enough to capture the voices of the dead from the Great War. And on a hill overlooking the sea in Japan today
sits an old-fashioned telephone booth, and it connects to nothing. Itaro Sasaki built it to communicate with his dead cousin, called it the wind telephone. And after the 2011 tsunami, people from all over Japan started to travel there so they could speak to their dead on this phone. With today's technologies, it's easier to reach the dead because they're not just tools. The dead live in the tech already, in the accounts and the devices. It's like a digital limbo, somewhere between heaven and earth, the place where the dead stay until someone figures out where they belong. This is, of course, not true for everyone in the world, but for those of us with smartphones and smartwatches and internet access, for the connected ones on the privileged side of the digital divide, we build extraordinary digital reflections in our lifetimes. Those reflections don't just disappear when we die. Through default or design, the modern dead stay in their social networks. The blogs of the dead stay up until the web hosting bills stop being paid. The websites remain at least until the domain name passes to someone else or expires. The email accounts of the dead linger unless someone has passwords or digital executor permissions, the knowledge of how to close them, or the awareness the accounts are there at all. Air miles and loyalty points and cryptocurrencies of the dead may hang around in their accounts, unspent, unaccessed. And the contacts of the dead stay in our phones and their messages in our message threads. The theme of this year's Congreso Futuro is learning to coexist. And the part of the digital age we're currently living through is about learning to coexist with the dead online. The online dead are not confined to some separate digital place. We encounter them everywhere we go in our digital spheres, whether we intend to or not. Even if we could track down every scrap of data relating to a deceased person, which is nearly impossible, we're reluctant to delete them. And the social media companies that control so much of our data, they seem reluctant to delete them too. Now, in the absence of other formal instruction, for example, Facebook memorialized profiles by default, keeping them available. And if Facebook continues to grow, by 2100, there will be 4.9 billion profiles of the deceased on the site, far more than living users. It will be the world's largest digital cemetery and funeral director. Its business model will have changed significantly because dead people don't click on ads. I'm a psychologist, and I'm the author of All the Ghosts in the Machine, the digital afterlife of your personal data. I've spent the last 17 years studying life, death, and bereavement online, and I've tracked the evolution in how social media and other online companies deal with death. When those evolutions happen, sometimes there are news stories or press releases with headlines like "Making it easier to honor a loved one" on Facebook after they pass away. Now that piece, which appeared on Facebook's newsroom page in April 2019, explained that Facebook had done extensive research on what people needed, so Facebook was now implementing ways of reducing people's pain, including the use of AI, to prevent the kinds of things they thought bereaved people might find emotionally difficult. It's as though bit by bit, the technosphere is trying to solve for the pain of loss. And by retaining deceased people's information and making it available, they say they're seeking to help you in your grief. On one hand, you could say, that's a wonderful thing. At any time, from anywhere, you can access these memories, the images, words of someone you loved and lost. You can visit and talk to them and send messages, as many grieving people do, sometimes feeling like there's still a thread of connection there, like maybe the dead will actually hear you. And this isn't so strange. We're accustomed to sending messages into the ether all the time and assuming they'll be received, even if people don't answer back. Why would that sense disappear completely when a person dies? But social media platforms weren't conceptualized or designed as memorial or legacy platforms, and there are some problems here. First, the privacy rights of living users are protected by law, but the dead don't have the same rights.
And to a large extent, companies can do whatever they want with the data of users no longer living. But when the dead stay in their social networks, their data can be used in ways that are profitable for those companies to gain insights about living users. Second, deepfake, AI, hacking technologies are increasing in sophistication. They're becoming more accessible. When deceased persons' data is compromised, others, living others, are practically and emotionally vulnerable. I've communicated with multiple individuals who have been friend requested by their dead parent or sibling or friend thanks to profile cloners. And there are many ways a deceased person's data can be exploited for criminal purposes, which is why perhaps names and dates of death can be bought with Bitcoin on the dark web. Third, think about the environmental cost of all the excess data of the deceased, much of it utterly unimportant to history, heating up the world's servers. And for those of you who have fantasies of continuing in avatar form after you die, perhaps an artificially intelligent entity, consider the massive carbon footprint of training an AI like that. Look in the mirror and consider, do you feel important enough to history to justify doing that? What purposes warrant our keeping a particular person, their personality, or their body of knowledge or talent alive indefinitely? Suddenly, leaving deceased people's information in the ownership and control of these companies doesn't seem like such a good idea. But what would a disappearing social media profile do to the bereaved? Once, Facebook deleted profiles upon death. And then there was a mass shooting on our university campus in the US in 2007, and the bereaved petitioned Facebook not to delete the profiles of the lost, to memorialize them. When I interviewed a Facebook representative about this history of deletion, he said that delete upon death policy at Facebook was horrible. And I have no doubt that it was experienced as horrible by many bereaved. But does that mean that it was the right thing to do to start keeping the profiles there? All things considered, maybe these companies should be rejecting responsibility for maintaining the data of the deceased. Maybe they should never have started memorializing this material, because if they had rejected this idea, it might have helped prevent us from reaching where we are now. We're now in a situation where we are storing all of our valuable information in such a way that we do not own it, cannot control it, sometimes cannot access it. And access these days is 9/10 of the law. Slowly, our expectations have been shaped towards assuming our information and our loved ones' material will be preserved by these sites, like online really is forever. In fact, we've started to assume that it's their job to keep it, their ethical and moral responsibility. And as with so much else in our modern lives, we're unshouldering responsibility from ourselves onto these platforms. We task Facebook and Twitter and Instagram and other sites to look after our stuff, and we ask them to care for us in our grief, to look after us emotionally. We saw this expectation in the backlash against Twitter's planned cull of inactive accounts, which was back in November, December 2019. Twitter said, "We'll shortly be deleting inactive accounts," which included the unused accounts of the dead. People in mourning cried out in protest, and Twitter changed its mind right away and said that instead they would start to memorialize accounts. I believe this to be the wrong way. This perceived emotional, moral responsibility to preserve the dead and to make them indefinitely accessible, now that's one of the many threads in the ropes that bind us to these platforms. It's one pillar of a dependent or codependent relationship. Grief is an extremely private and unique experience. It's entirely one's own. Each bereavement is as unique as the relationship you had with that person in life. You know,
On Data Privacy Day in 2020, Facebook put up an article in its newsroom. It was called "Starting the Decade by Giving You More Control Over Your Privacy." Giving. You cannot give something that you don't have, that's not in your power to gift. And if a social media platform can hand you control over your privacy, over your choices, it must possess that control already. If Facebook are really serious about trying to restore some of what they've taken away, maybe releasing control of the data of the deceased, maybe it should form part of that. But you might ask, wouldn't that affect people's grief if that material wasn't there? I recently wrote a piece with my colleague, Dr. Morna O'Connor. She's a fellow scholar of Death in the Digital, and in it we addressed 3 dead grief concepts that are being revived in the digital age, partly to do with the central role of technology companies, including social media. One dead grief concept is that there is a normal or healthy or ideal way of grieving, and that's not supported by research. The second dead grief concept is the idea that technology helps or hinders grief. But when you accept the first principle that there is no right way of grieving, what does helping or hindering even mean? And the third dead grief concept is that we should do something about technology's supposed impact on grief. So we blame technology companies and we call them to action to do the right things. And some of those companies, although not many, have teams dedicated to trying to lessen the pain to the bereaved. As I mentioned, in 2019, Facebook announced it's making it easier to honor a loved one on Facebook after they pass away. And they were updating their handling and management of dead users' profiles. So they announced new AI to identify profiles of dead users before they're memorialized to, quote, help keep it from showing up in places that might cause distress, like recommending that person be invited to events or sending a birthday reminder to their friends. On the one hand, Facebook is trying to recognize and respond to the wishes and insights of individual mourners. But when they say they hope to minimize experiences that might be painful, they assume that automated reminders of the dead cause intolerable pain to all grievers, and that pain must be designed out. And it's their responsibility to do so, and in their power to do so. Should it be the role of social media companies to design and then impose the frames in which your mourning or remembering for a particular person happens? Should those companies determine who's remembered, how they're remembered, by whom? And so far, that's what's happening, because our legal and regulatory landscape that determines what happens to deceased people's data, it's allowing it to happen. So social media companies have a lot of power in maintaining, preserving, designing, shaping digital remains. And because these are for-profit companies, it's a little like asking the fox to look after your precious chickens. It's not a great job for him. Change has been slow, partly because it's complicated. There are so many legal areas involved, but it also hasn't been a clear priority yet. But the citizens of the digital age are starting to die in greater numbers. The complexities of the dead and the living coexisting online are beginning to be felt. Some see a utopian future as an existence without pain and suffering. And techno-utopianists believe technology can help us get there. But how can we have a utopia without love? And how can we allow ourselves to love without simultaneously opening ourselves to loss? Death is part of our human existence. We've been coping with loss since the dawn of time. Is grief really a problem for artificial intelligence to solve? Thank you. Muchas gracias a Elaine por su exposición. Qué tema más interesante el que estamos escuchando. Recuerdo a mediados de la primera década del milenio que se comenzó a hablar del tema de la muerte
digital y todo aquello lo que implicaba, por ejemplo, con la irrupción de herramientas como Facebook, ¿cierto? Hoy en día tenemos muchas más redes sociales donde nuestros datos quedan almacenados y claro, en el momento de la muerte de un amigo, de un familiar, esta situación sin duda es compleja. Por ejemplo, aquí nos le ha pasado... cuando fallece algún amigo, ¿cierto? O algún familiar, revisar sus redes sociales realmente es algo que da bastante pena, el recuerdo, y uno se pregunta cómo hace tan poco lo estuve leyendo y ahora esto ocurre. Pero los alcances van mucho más allá, como nos contaba Elaine. Bueno, antes de continuar, seguimos invitándolos a que sean parte de Congreso Futuro 2022 a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter en @Congreso del Futuro. Además, para obtener más información sobre nuestro programa y expositores, visita www.congresofuturo.cl. Queremos invitarlos a que prendan también sus cámaras para que los saludemos, podamos conocerlos, ¿cierto? Y bueno, podamos interactuar un poquito también con toda nuestra audiencia desde Chile, desde todo el mundo que se conecta. Bien. Bueno, también queremos invitarlo, tenemos un interesante chat room con Teresa Paneque, astrónoma, y con otra astrónoma que van a estar conversando en el chat room en congresodelfuturo.cl. Seguimos nosotros por nuestra parte con nuestro siguiente invitado. Él es un experto en ciberseguridad y ha sido escogido por la revista The Economist como uno de los gurús globales de la ciberseguridad. Él es criptógrafo, profesional de seguridad digital y especialista en privacidad. Es escritor estadounidense y actualmente da clases sobre políticas públicas en Harvard. Es autor de varios libros y posee a su haber más de 100 publicaciones, además de ser creador de algoritmos criptográficos muy utilizados en ciberseguridad. Su último libro, vaya título que tiene, Haga clic aquí para matar a todos. Impresionante, ¿eh? Recuerdo en la década de los 80 se hablaba de que las grandes potencias tenían un botón en el cual podían hacer un clic y desatar una tercera guerra mundial. Hoy día, al parecer, ese clic, si bien guardando las diferencias, está al alcance de todos, todos tenemos este clic. Bueno, nuestro siguiente invitado nos va a hablar entonces de los riesgos de la seguridad que el Internet de las cosas acarrea. Bienvenido Bruce Schneier en la charla Tu seguridad ha sido actualizada. Hola, gracias por invitarme virtualmente. Ojalá pudiera estar allí en persona, tal vez el próximo año. Quiero hablar de un mundo donde todo se está convirtiendo en una computadora. Y eso es lo que estamos creando. Tu teléfono inteligente es una pequeña computadora portátil que, de paso, puede hacer llamadas telefónicas. Y de manera similar, tu refrigerador es un computador que mantiene las cosas frías y tu microondas es un computador que calienta cosas. Un cajero automático es un computador con dinero dentro. Tu automóvil es una computadora con 4 ruedas y un motor. Es más que el Internet de las cosas. Es un mundo inmersivo integral, donde todo es una computadora. Y eso significa un par de cosas para nosotros. Significa que la seguridad de Internet se vuelve seguridad en todo. Y todas las lecciones de nuestro mundo llegan a ser ampliamente aplicables en todas partes. Así que déjenme darles 6 lecciones del mundo de la seguridad informática, de por qué las computadoras son difíciles de proteger. Primera lección: la mayor parte del software está mal escrito y es inseguro. La razón es básicamente económica. No estamos dispuestos a pagar por software de calidad. El software deficiente contiene errores. Algunos de esos errores son vulnerabilidades. El software moderno tiene cientos, miles de vulnerabilidades. Segunda lección: Internet nunca fue diseñado pensando en la seguridad. Eso parece una locura cuando lo digo hoy. Pero en los primeros días de Internet hubo 2 cosas ciertas. Nunca se usó para nada importante. Jamás. Y tenías que ser miembro de una institución de investigación para acceder a ella, en primer lugar. Y por eso se tomó una decisión consciente de ignorar la seguridad y dejársela a otros. Y seguimos viviendo con los efectos de esa decisión en muchos de los protocolos de Internet.
Tercera lección. La extensibilidad de sistemas de información significa que todo se puede utilizar contra nosotros. Los sistemas extensibles implican que el software no puede restringir la funcionalidad de una computadora, porque siempre se puede instalar nuevo software. Y esa extensibilidad es la razón por la que es difícil de probar y por qué se puede obtener malware, porque alguien puede introducir ransomware en tu automóvil o tu refrigerador puede enviar toda extensibilidad. Cuarta lección. La complejidad de los sistemas computacionales hace que sea más fácil el ataque que la defensa. Hay muchas razones para esto, pero pensemos en ello como la posición de alguien en un área interior. El defensor tiene que asegurar cada posible punto de ataque. Al atacante le basta elegir uno solo. Y esto no va a cambiar pronto. Quinta lección. Hay nuevas vulnerabilidades en las interconexiones. A medida que conectamos las cosas entre sí, las vulnerabilidades de una cosa afectan a las otras cosas. Y lo vemos una y otra vez. Son, en gran parte, las vulnerabilidades de nuestra cadena de suministro las que hicieron noticia el año pasado. Sexta lección. Los ataques van mejorando, haciéndose más fáciles y más rápidos. En parte, esto se debe a que las computadoras se están volviendo más rápidas. Y en parte, a que los atacantes se han vuelto más inteligentes y adaptables. Simplemente, se ha desatado una carrera armamentista en la seguridad informática. Esto puede apreciarse en la guerra del spam contra la seguridad anti-spam, o en los cajeros ATM contra la seguridad en ellos. Nada de esto es nuevo. Todo lo que he dicho ha sido verdad por un largo tiempo, pero hasta ahora ha sido un problema manejable. Y creo que es por una confluencia de razones por las que estamos llegando a una crisis. Básicamente, la autonomía en la automatización y la manifestación física de ella traen nuevos peligros. Tradicionalmente, la seguridad informática se ha preocupado por la confidencialidad. En realidad, déjame retroceder un paso. Hay algo llamado la tríada de la CIA: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Esas son las tres propiedades que se proporcionan cuando se instalan sistemas seguros. Pero la mayor parte del tiempo la confidencialidad es lo que importa. La violación de la privacidad, robo de datos, mal uso de datos. Esto es lo que hace noticia. Alguien hackeó y robó a alguien ciertos datos. Pero las amenazas vienen en muchas formas. DDoS, ransomware. Ambos son amenazas a la disponibilidad. Si pirateo un banco y manipulo el balance, esa es una amenaza. Pero hoy la amenaza a la integridad y disponibilidad es mucho peor a la confidencialidad. Los efectos son mucho más grandes e involucro real a la vida y la propiedad. Aunque me preocupa si alguien pide y roba mis registros médicos confidenciales, me preocupa mucho el registro de mi grupo sanguíneo. No me agrada que hackeen mi coche y escondidas mis conversaciones. Pero me preocupa mucho más que pararme los frenos de forma remota. Automóviles, dispositivos, drones, sistemas bélicos, termostatos, centrales eléctricas de ciudades inteligentes. Estas son cosas físicas. Por eso no luchas contra sistemas críticos o el ransomware en tu automóvil. Existe un fundamental entre que tu computadora falle y pierdas datos de una hoja de cálculo y se bloquee y mueras. Pero en ambos casos podría involucrar exactamente hardware, CPU, sistema operativo, herramienta para habilidades de una aplicación. Lo importante es en que la computadora ya que está conectada. Y estas tendencias severosas a medida que nuestros sistemas se vuelven más críticos. Última lección. Las computadoras fallan de un modo diferente, o fallan las cosas normales. Ustedes tienen automóviles y estos dejan de funcionar. Pero hay talleres de reparación y reparan permanentemente automóviles descompuestos. Las computadoras de esa manera, todas funcionan a la perfección, hasta que un día, ni lo hace. Y ese es un modo de falla diferente. Les contaré la historia dada a Omni. Omni fabrica sistemas de entrada, sin llave, de hoteles. Y estos tenían una vulnerabilidad que permitió a un autorizado ingresar a una habitación de hotel. Y la forma de arreglar ir a cada hotel y actualizar manualmente el software de cada puerta. Otro modo de parchar el sistema. Ahora, si lo piensas, tienen sistemas para lidiar con cerraduras fallidas, probablemente el viajero de guardia que vendrá y reparará la cerradura de la puerta,
Los hoteles no tienen un sistema para cuando sus 400 habitantes sean reparadas. Y por eso, en muchos hoteles, funcionó. Porque las computadoras fallan de modo diferente. Existe que vienen fallando hace tiempo. Voy a hablar de ellos. Sistema de parches. El sistema de parches fallará pronto. Nuestros teléfonos son seguros por dos razones. La primera es que los ingenieros de Apple, Google, etc. hacen todo lo posible para distribuirla de forma segura. Y el segundo, esta gente está para desarrollar y distribuir rápida y efectivamente parches de seguridad sobre una vulnerabilidad. Si no pueden diseñarlos bien desde están preparados para parcharlos con agilidad. Esto siempre es cierto para los sistemas integrados en productos de consumo de bajo costo y enrutadores caseros. Están construidos por terceros y tienen un margen de beneficio bajo. No tienen ingenieros de escribir parches. Peor aún, muchos de ellos no tienen datos. No hay manera de parcharlos correctamente. Para del hogar lo que se hace es desecharlo y comprar uno nuevo. Y eso no estamos preparados para lidiar con toda esta más humo, con software integrado y reparable. El segundo es la autenticación funciona, apenas. Las contraseñas no funcionan. 2FA es inadecuada en algunas situaciones. La autenticación de respaldo es terrible. Pero la cantidad de auténticas necesitada está a punto de explotar. Podemos manejarnos con los casos de autenticación. Personas que se autentican frente a cosas, gente que se autentica con servicios. Piensen en el navegador de su computadora. Las cosas implican objetos hablando entre sí a nuestras espaldas. Necesitamos sistemas para que unas cosas se autentiquen frente a otras. Y lo que hay no es bueno. Bluetooth funciona bien si estamos allí, pero eso no es manejable en gran. El tercero es la seguridad de la cadena de suministro. Ese es un problema insuperablemente difícil. Y todo esto está en las noticias sobre sistemas que están integrados en los productos que utilizamos. Podemos confiar en equipos de red hechos en China, en antivirus hecho en Rusia, en productos fabricados por compañías de capital privado en los Estados Unidos. Y esa es una pregunta importante. ¿Confías en la tecnología de un país o empresa? No confías. Este es solo el comienzo de un problema muy complejo. ¿Dónde se fabrican los chips? ¿Dónde se escribió el software? ¿De dónde es el programador? Hemos encontrado puertas traseras en todo tipo de cosas. En el proceso de desarrollo, bibliotecas de software, actualizaciones. Una y otra vez, nos damos cuenta de que la oferta en la cadena en informática es compleja y vulnerable. Si ni siquiera la entendemos, menos podremos asegurarla. Así que esta es, realmente, una tormenta perfecta. La seguridad está fallando, porque todo se está conectando. Y hemos funcionado bastante bien. Es un espacio tecnológico no regulado porque no importaba. Pero esto ya no es adecuado. Y este es, principalmente, un problema político. Y elaborar la política correcta es fundamental. La ley y la tecnología deben trabajar juntas. Creo que esta es la lección más importante de Edward Snowden. Siempre supimos que la tecnología podía subvertir la ley. Snowden nos mostró que la ley podía subvertir la tecnología. Hace unos años escribí un libro sobre política de seguridad en la Internet de las cosas. Allí se habla de muchos elementos diferentes de estas normas, regulaciones, responsabilidad, acuerdos de tratados internacionales. Y quiero destacar 3 principios. El primero es que la defensa debe dominar. Atrás quedaron los días en que podíamos defender nuestras cosas y atacarlas de ellos. Todos usan las mismas cosas. Es un mundo, una red, una respuesta. O existe seguridad para todos o no hay seguridad para nadie. O todos pueden espiar o nadie puede espiar. O existe una puerta trasera que cualquiera puede encontrar o no hay ninguna puerta trasera. Y cuando vivimos en un mundo donde estos dispositivos son utilizados por, no lo sé, todos los gobiernos, jefes de Estado, legisladores, CEOs, funcionarios electorales, jueces, oficiales de policía, operadores de plantas de energía nuclear. Tenemos que diseñar apuntando a mayor seguridad y no simplemente a la vigilancia o el ataque. Eso es vital. Un principio tecnológico es que necesitamos construir reacciones de todos modos.
Esto tiene muchas partes. Defensa en profundidad, compartimentación, evitar puntos únicos de falla, prepararse para fallar de manera segura, quitando funcionalidad, borrando datos, sistemas que monitoreen a otros sistemas. Yo tengo una pregunta que compite con el origen mismo de Internet. Internet fue creado para responder a esta pregunta. ¿Podemos construir una red confiable a partir de piezas poco fiables, en un mundo poco fiable? Tengo una pregunta similar. ¿Podemos construir una red segura a partir de partes inseguras en un mundo inseguro? La respuesta no es, obviamente, sí, pero tampoco es obviamente no. Y finalmente, un principio económico. Incorporar incentivos de seguridad. El mercado no premia la seguridad. Esa es la historia de la empresa SolarWinds. Una empresa de capital privado que limitó en tanto la calidad del producto como le era posible y trasladó el riesgo a sus usuarios. Y eso no es una anomalía. Es por lo que los sitios web bancarios son inseguros. Es por lo que los teléfonos están disponibles para el intercambio de SIM. Es por lo que Facebook y otros hacen un trabajo superficial ante la desinformación. Es por lo que los dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, son inseguros. Necesitamos aumentar el costo de la inseguridad y por lo tanto el incentivo a la seguridad. Y esto estimulará la innovación en seguridad. Eso requiere regulación. La verdadera pregunta es, ¿cómo llegar a esto desde allí? ¿No pueden, acaso, los mercados resolver esto? Los mercados están motivados por el lucro a corto plazo a expensas de la sociedad. Estos son problemas colectivos, no pueden resolver problemas de acción colectiva. Debemos resolver estos problemas a través del gobierno. Si actuamos colectivamente como ciudadanos, no individualmente como consumidores. Por supuesto que habrá problemas. Es difícil producir un marco regulatorio equilibrado en torno a la seguridad. ¿Cómo hacemos esto frente a un ambiente tecnológico en rápido movimiento? No tengo los detalles. Pero la alternativa no es viable por más tiempo. Los gobiernos se terminarán involucrando de una manera u otra. Los riesgos son demasiado grandes, hay mucho en juego. Los gobiernos ya están involucrados en sistemas físicos, automóviles, aviones, bienes de consumo. Las amenazas del Internet de las Cosas estimulan la acción del gobierno. Nuestra elección no es entre si el gobierno participa o no. Nuestra elección es entre una participación gubernamental inteligente y una participación gubernamental estúpida. Tenemos que empezar a pensar en esto, tanto en los pros como en los contras, para que no nos tomen de sorpresa. Tenemos mucha tecnología. Tenemos mucha tecnología de seguridad. El problema es que nuestro mercado no la premia. Necesitamos convencer al gobierno para que entregue los incentivos correctos, para que nuestros sistemas sean más seguros. Gracias. Muy bien, agradecemos a Bruce Schneier por su interesante exposición. ¿Qué tema el de Internet de las Cosas? Recuerdo hace unos 10, 12 años atrás, yo era reportero de la sección de tecnología en el diario La Tercera. Me tocó asistir a la primera conferencia internacional que se realizó para presentar qué significaba el Internet de las Cosas. Por aquellos años aparecía como algo realmente muy futurista. Nos contaron detalles de cómo iba a ser esta tecnología. Hoy han pasado, como decía, 10, 12 años y ya vemos como esto es una realidad. Por ejemplo, los autos que se conducen solos, que se han estado probando. El tema de la seguridad, sin duda, es muy relevante, como el profesor Schneier nos ha comentado. Imaginemos qué ocurriría si un hacker se toma nuestro auto, por ejemplo, un portonazo en la era de Internet de las Cosas. Todos temas para reflexionar y para trabajar. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado. Él es un experto en adicciones. Las adicciones han sido parte de nuestra historia desde el inicio, pero hoy, debido a la irrupción de la tecnología, se generan nuevas formas de adicción. Una de ellas, por ejemplo, la dependencia digital. Estudios dicen que, por ejemplo, el teléfono celular, algo con lo que todos ustedes, yo, convivimos día a día, se llega a usar hasta 142 veces en un día. En una semana, 18 horas. Yo creo que a veces podemos quedar cortos con estos números y puede ser incluso más. Es realmente absorbente y con diversos impactos que tiene en nuestra vida diaria, las relaciones de pareja, las relaciones sociales y eso. Pero bueno, nuestro siguiente invitado nos va a comentar acerca de todo esto. Es el doctor Mark Griffith, quien ha pasado 33 años en el campo del estudio de las adicciones
Él es conocido internacionalmente por su trabajo en las apuestas y en los juegos, en las investigaciones de estos temas. Ha publicado 6 libros, es autor de más de 1.500 artículos. También es ganador de diversos premios. Damos la bienvenida al doctor Mark Griffith con la charla Me confieso, soy adicto. Welcome, Dr. Griffith. Hi. Hi, the stage is yours. Thank you very much. The stage is yours. Thank you very much. Okay, thank you. Hello, everybody. Delighted to be talking here today at this Congress. I'm going to briefly, and I've obviously only got 15 minutes, talk about what I call technological addictions. What I'm going to briefly do is define what I think is addiction, because what you think is addiction may be different to how I define it. I'm going to look at also what I call these technological addictions. I briefly want to talk about some of the generic risk factors for online addictions and what makes technology very attractive to people. I then want to talk about what we call the findings from meta-analytic studies, and I'll tell you what those are a bit later on. And then I'm going to briefly look at the impact of COVID-19 and the pandemic on these particular forms of online behaviors, and then do a few conclusions. Now, one of my favorite quotes in the addiction literature says that certain individuals use certain substances in certain ways thought at certain times to be unacceptable by certain other individuals for reasons both certain and uncertain. Now, obviously here we're just talking about drug addictions. We're not even talking about addictions that don't involve the ingestion of a psychoactive substance. So when you start to talk about things like gambling addiction, video game addiction, social media addiction, internet addiction, is that this particular quote becomes even more complex. But when I'm talking to my students about addiction, I always say to them, you have to have a definition of what it is to be addicted in the first place. And the particular definition that I use is actually a one that dates back to 1988 that says that addictive behavior is a repetitive habit pattern that increases the risk of disease and or associated personal or social problems, often experienced subjectively as a loss of control. And these habit patterns are typically characterized by immediate gratification, the short-term rewards, often coupled with delayed deleterious effects, the long-term costs, and attempts to actually change an addictive behavior, either by a treatment or self-initiation, are typically marked by high relapse rates. Now, the reason I like this particular definition is there is no mention there of a drug. It basically talks about a behavior. And I've spent the last 35 years studying what we call behavioral addictions, addictions that do not involve anybody taking a drug. I started out on gambling addiction, then I went on to video game addiction, then I went on to internet addiction. And since then, I've studied lots of different types of addiction, including sex addiction, work addiction, exercise addiction, and social media addiction. Now, in terms of technological addictions, I coined the phrase technological addictions back in a paper that I wrote in 1995. And I said that technological addictions are defined as non-chemical behavioral addictions that involve excessive human-machine interaction. And more importantly, is that these behaviors, they usually contain what we call inducing and reinforcing features, which actually might contribute to the promotion of addictive tendencies within individuals. And even more importantly, when I kind of define an addictive behavior, I believe there are 6 core components that we find in any type of addictive behavior. And if you don't fulfill or endorse all of these 6 components, then I don't define that as a genuine addictive behavior. So my 6 components are what we call salience, mood modification, tolerance, withdrawal, conflict, and relapse. And very simply, what this means is within the first component, and what I'll do, I'll use the example of social media. So if I was going to say, is social media, can it be genuinely addictive? Then I would expect all of these 6 components to be there for an individual who was suffering from social media addiction. So the first component is salience, and this would mean that social media use is the single most important thing in this person's life. They do it to the neglect of everything else in their life, and even if they're not actually engaged in social media use, they're thinking about the next time that they're going to do it. The second component is what we call mood modification, and this means is that people would be using social media either to get high, to get aroused, to get buzzed up, to get high, or in fact to do the exact opposite. They use social media to escape, to relax, to tranquilize, to escape, or to numb feelings.
The third component is tolerance, and this means that people would need more and more social media activity than to be built up over time. So you may start off being on social media for an hour a day. 6 months later, you may be doing it 4 or 5 hours a day. A year later, you may be doing it 10, 11 or 12 hours a day. Then we've got what we call withdrawal symptoms. And so people who are genuinely addicted to social media, if they are unable to log on to their accounts and check their social media on a psychological level, they would experience, increased irritability, increased frustration, increased moodiness. But also on a physiological level, these people would experience things like nausea, stomach cramps, hand sweats, the same types of withdrawal symptoms that you find in other more traditional drug addictions. The most important component is the fifth one here, what we call conflict. And this would mean is the social media activity is so conflicting in this person's life is that it interferes with their relationships, your partner, your wife, your husband, your children, your friends. It conflicts with your educational or occupational activities, depending on how old you are. And also, social media use would also experience what I call intrapsychic conflict within themselves. They know they're on social media too much. They know they should probably try and cut down and stop, but they feel unable to do so, and they experience a subjective loss of control. And then finally, we've got relapse. And this basically means if somebody has managed to stop engaging in social media use for 2 days, 2 weeks, 2 months, or even 2 years, is that when they start going and engaging in social media use again, they go straight back into the addictive cycles they were in before. So my basic message from this one slide is that if any behavior, whether it's video game playing, social media, your internet use, your smartphone use, if any of these behaviors fulfill these 6 components, then I would define that as a genuine addictive behavior. Now, the good news is that very few people in relation to their social media use or their video game use would actually fulfill all of these 6 criteria. Some people, for instance, might endorse 3 of them or 4 of them. And in that situation, I would say these people are problematic users rather than being addicted users. Now, other things in terms of, what is it about being online that makes things particularly attractive and may actually facilitate online addictive behaviors? Well, the first 3 factors are what have been called the AAA engine. And this talks about accessibility, affordability, and anonymity. It basically says that because the internet is highly accessible, it's now become highly affordable, and that when people are online, they feel very anonymous. These 3 things are particularly reinforcing and rewarding, which means that some people end up spending a lot of time online, and a very small amount of those people that spend a lot of time online then become addicted. Another set of characteristics is what's known as the ACE model, and this talks about anonymity, convenience, and escape. And this model says that the attractions of being online are the fact that people are anonymous, the fact that the internet is now very convenient, and the fact that when people go online and they're on social media or they're gambling or gaming or engaging in sexual behavior online, they feel great feelings of escape. 2 other factors that have been what I would call generic factors that are important in terms of the development of online addictions is disinhibition. And this is the idea that when we go online, we lower our emotional guard, and we actually, if you like, we become more of ourselves, because, when you're online, there is kind of less stigma, less alienation. The fact that people aren't necessarily seeing each other face to face and are actually using words, etc., means that people become disinhibited. And also what we've seen over the last 2 decades is that, going online and engaging in behaviors online, and just like this conference today being online, it's now very socially acceptable to do so. Now, what I'm going to do now is briefly take you through what I call meta-analytic studies that have looked at these various technological addictions. And what meta-analytic studies are these studies where they basically combine all the findings that have been done in a particular area, combine all the findings together to get a real picture of what the true situation is in relation to different types of behavior. A study that was published in 2020 by Pan and colleagues, they investigated the prevalence rates of internet addiction and internet gaming disorder. And what they did, they put 113 studies that had been done on these areas, and they put all the results together. And this was actually over 690,000 individuals across 31 different countries. And what they found was that the prevalence rate for internet
addiction was just over 7%, and the prevalence rate for internet gaming disorder was just under 2.5%. A more recent study by Cheng et al., they investigated the prevalence rates of social media addiction, and here they took the findings from 63 different studies across 32 different countries with just under 35,000 individuals, and what they found was that their estimate for social media addiction was 5%, particularly for those studies that were the higher quality studies using more strict classifications of addictive behavior. Another study by Stevens et al., they looked at internet gaming disorder, and they looked at just under 250,000 individuals across 53 studies in 17 different countries. And what they reported is that the prevalence of internet gaming disorder was just over 3%. But when they looked at those studies that were the highest quality studies and more representative studies, what they found was that there was actually a slightly lower rate of just below 2% of people who had internet gaming disorder. And they also found that males were more likely to have internet gaming disorder than females, and the ratio was about 2.5 to 1. Another study done in 2021 by Christiansen et al. Did a meta-analysis, again looking at internet gaming disorder, but they specifically looked at the relationship between gaming problems and sleep problems, and they looked at 34 different studies with just over 50,000 individuals, and they said that they found that internet gaming disorder was actually significantly associated with both poor sleep quality, daytime sleepiness, and sleep problems more generally. And then the final two meta-analytic studies that I just want to talk about is a study by Cheng et al. They looked at the relationship between internet gaming disorder and psychological well-being. And here they looked at the findings of 84 different studies with just under 60,000 individuals across 20 different countries. And what they found was that there was a moderately strong positive association between the symptoms of internet gaming disorder and psychological problems, including things like depression, anxiety, and stress across these different countries. And then finally, there was a study that was done in 2019 by Vahidi and Zanella, and they looked at a meta-analytic study that looked at social media use and also problematic social media use. And here they wanted to look at the relationship between social media use and particularly depression. And here they looked at 55 different studies together with just over 80,000 individuals. And what they found that there was a very small positive significant association between the self-reported symptoms of depression and social media use. But when they looked at problematic social media use, what they actually found was far more significant association. So if you like, the more problems that you had with social media, the more likely you are to experience depression. So so just before my conclusions, the one thing I want to concentrate on is, well, what's happened in terms of these technological addictions while the pandemic has been going on? And a recently published study looked at a number of studies that have looked at things like internet gaming disorder, online gambling, online pornography, and smartphone addiction. And what this particular study did was looked at 11 studies that had looked at internet addiction, 8 studies that had looked at gaming disorder, 9 of them that had looked at online gambling, 5 studies that had looked at online pornography, and 3 that looked on smartphone addiction. What they found was that the results were there had been an increase in internet-based addictive behaviors during the COVID pandemic, which is probably not surprising because more and more of us were staying indoors, spending more and more time online. However, the one thing I will say about most of the studies they looked at is the studies themselves were usually what we call cross-sectional snapshot studies. These were non-representative samples, usually of very low or moderate quality in terms of the research. So really, when it comes to this particular question of what happened to technological addictions during the pandemic, there are actually insufficient quantitative studies on all these different online behaviors to make a good assessment, and that some behaviors, particularly online pornography and smartphone use disorder, there was actually very, very few studies at all. So what do I conclude from all this? Well, depending on how you define addiction, internet addictions and online addictions do appear to exist.
although time spent online does actually correlate with internet addiction, the one thing I would stress is that lots of people can use technology excessively without having any problematic symptoms whatsoever. So excessive use in and of itself is not necessarily problematic. The medium of the internet may actually be more harmful for certain types of groups. So, for instance, the internet may be more problematic for people who are in their late adolescence and emerging adults rather than people who are older aged or very young children. Most of the research that's been carried out suggests that internet addictions and very specific ones like internet gaming disorder are more likely to cause problems rather than the kind of generalized internet addiction. And in fact, I often say in my work that people are no more addicted to the internet than alcoholics are addicted to a bottle, because really when we're talking about online addictions, it's not people being addicted to the internet, it's about people being addicted to activities that take place on the internet. So things like online gambling, online gaming, online shopping, online sex. So my real conclusion at the end of the day is that the internet may be addictive, but really for only a very small minority. And I'll end it there and say thank you very much. Okay. Thank you very much for being with us, Mark. Muchas gracias a Mark por su exposición. Sin duda, hemos visto otro interesante tema relacionado con la temática que estamos discutiendo hoy, que es la presencia de la tecnología en nuestras vidas, cómo va definiendo nuestro futuro y cómo nos va marcando. Mark nos contaba cómo ha ido también evolucionando el tema de las adicciones en Internet. Recuerdo también en los primeros años, ¿cierto? Se hablaba mucho de las adicciones principalmente frente a un computador estático donde estábamos, pero luego con la irrupción de los celulares, ¿cierto? Toda la tecnología móvil, esto se traspasó a estar al alcance nuestro, pero durante todo el momento de nuestras vidas. También le cuento una anécdota. Recuerdo por aquellos años yo también me desempeñaba como reportero de tecnología en un diario de circulación nacional y me tocaba probar muchos productos tecnológicos. La forma que nos comunicábamos por chat en esa época era principalmente el chat de Google, el Gmail. ¿Ya? Y resulta que este teléfono por primera vez incorporaba este chat y uno podía salir a la calle y comunicarse con otras personas a través del chat. Y por esos años todavía hablábamos mucho por teléfono, usábamos los mensajes de texto, ¿cierto? Bueno, no han pasado tantos años y hoy en día estamos pero invadidos por los teléfonos celulares, estamos totalmente conectados todo el día, de manera que son temas que van también intensificando esta dependencia que vamos generando de la tecnología. Bueno, continuamos con nuestra siguiente invitada de esta mañana, que es Timnit Gebru. Ella fue codirectora del equipo de investigación de Ethical Eye en Google. Una de sus áreas de investigación es el sesgo de información y la discriminación en algoritmos e inteligencias artificiales. Otro tema muy relevante que hemos visto mucho en épocas recientes, ¿cierto? Surgió todo este tema de la discriminación a propósito de las minorías, las razas y todo esto que estamos viendo por los problemas que se generan a través de la inteligencia artificial. Nuestra invitada es doctora de la Universidad de Stanford y estudia precisamente el sesgo algorítmico y las implicaciones éticas que acompañan a los proyectos que obtienen información a partir de los datos personales. También cofundó Black Inay, una organización sin fines de lucro que trabaja para aumentar la presencia, la inclusión y la visibilidad y la salud de las personas afrodescendientes en el campo de la inteligencia artificial. Actualmente ella está creando un instituto de investigación de inteligencia artificial independiente. Bienvenida, Timnit Gebru, en la charla de Tal Palo, Tal Astilla. Welcome. Welcome. The stage is yours, please. Your sound, we can hear you. We can hear you? Maybe. Okay. I think they have. I see. I can hear myself now. Right? Okay. It's all right. Okay. The stage is yours. Can you hear me okay? Okay, the stage is yours. Okay. Let's go. Uh-oh. We can hear you. Can I have a signal that you can hear me okay? We can hear you. Did you hear me?
Okay, I'm assuming that you can hear me okay. So I wish I could see everybody in person, but I'm hoping that this horrible pandemic will be over so that we can do that. And today I wanted to speak a little bit about what I think is really important for us to pay attention to in terms of what we call ethical AI or the ethics in AI. And what I want to tell you might not be so intuitive. And so what I want to talk about today is how it's very important to build worker power, collective power, and to give more power to workers and people who give us, who tell us the potential issues that technologies have before they're deployed, and to curb the power of these huge multinational corporations. So I want to tell you a little bit about why. So about a year ago, I found out that I had apparently resigned from Google. And obviously I hadn't resigned, I was fired. And it was one of the most disrespectful ways I could imagine being fired. And the reason I'm here talking to you today, right? The reason that they weren't able to smear my name or kill my career is because there was a lot of organizing that was done by my teammates, by people who were at Google, by people who had left Google. There was a lot of work behind the scenes of people strategizing and organizing on my behalf. And so this is why my firing made headlines, right? Because of the worker organizing that has been building up in the tech world. Before me, there was the Google walkout and many other forms of organizing, for example, against this contract called, the military contract called the Maven contract. And so often we don't know the names of these people because they don't want to come forward. They're working behind the scenes, and often it's people who are already marginalized and already vulnerable. So we know now that there's been many developments since I was fired last, right? So the most publicized one is Frances Hogan, the whistleblower from Facebook, who was telling us that the company prioritizes growth over all else, even when we know that even when they know that the consequences can be deadly. So so I saw this firsthand. On November 3rd, 2020, a war broke out in Ethiopia, and I'm born and raised in Ethiopia, and I'm of Eritrean descent. And Eritrea is it's an East African country north of Ethiopia. It's the most censored country in the world. So I had to leave very suddenly from my home in 1998 because of a war. And here I was seeing another horrible war starting. Except this time I was seeing what was unfolding on social media. There was unfettered hate speech, misinformation, disinformation, and it was devastating. I could see it myself. For instance, I and many others reported a clear genocidal call in Amharic to Facebook on October 30th. And so this call was literally telling people to go from place to place and kill people now. That was what it was saying, and it was shared by hundreds of thousands of people commenting, agreeing. It had all sorts of ways of trying to make it look urgent, even so that people act now. And after we and I had a clear translation of the genocidal call. And after we reported this to Facebook, they said that it didn't violate their company policy. And only after reporters
paid attention and called the company asking, why doesn't this clear genocidal call that's being shared and commented on by so many, and that has already resulted in violence, why doesn't that violate your policy? Only then did they take it down. And that was just one account, right? And they had no other measures against that account. And we have other platforms like YouTube have not even received the scrutiny that they warrant, despite studies and articles showing examples of how they're used by various groups, including regimes, for example, in Morocco, to harass their citizens. I don't know if you might have heard about the recent uncovering of the Pegasus software. So this software is a hacking tool, a spyware that is sold by a company called the NSO Group out of Israel. It was recently discovered by Citizens Lab and Amnesty International that there were lots of people who were on lists who were hacked using Pegasus, and many of them were in Morocco, for example. It was a journalist called Omar Radi who was saying that he was worried that his phone was being hacked by Pegasus, but he's now in jail in Morocco. And there were a lot of coordinated ways to harass him and many others on social media. And there's many examples in which social media is being used in very wide coordinated ways to harass dissidents and journalists and others. When I was alarmed, when I was writing, a paper about some of these issues, it's because I was alarmed by all of these things that I saw. And when I wrote a paper outlining the harms posed by models trained on data from these platforms like social networks, I was fired by Google. So you can see that this is why we need worker power. When we have information and we're trying to tell the world about what the issues are, the power dynamic makes it such that the company can just clamp down. And so when I'm asked, many times I make appearances at the parliament or the Congress or talk to legislators, and when I'm asked what legislation needs to be in place to safeguard us from unsafe uses of AI that we've been seeing, artificial intelligence that we've been seeing, I always start with labor protections and antitrust measures. Sometimes I see the disappointment in the audience as they may have expected me to talk about regulations specific to the technology itself, like, for instance, the use of face recognition, which I also think is really important. But the number one thing to me that would safeguard us from unsafe uses of AI is curbing the power of the companies who develop it and increasing the power of those who speak up against not only the harms of AI, but these tech companies' practices. So recently in the United States, in California, there was the passing of the Silence No More Act, making it illegal to silence workers from speaking out about forms of abuse in the workplace, including racism and sexism and harassment, regardless of the NDA that you might sign. And this work was done thanks to Ifeoma Ozoma, who's another whistleblower who came before me and came forward about her experience at Pinterest and organized on my behalf when I was fired from Google. So this needs to be universal, the types of laws that we're seeing, making it illegal for companies to harass workers and retaliate against them. In addition, we need much stronger punishment for companies that break already existing laws, such as the aggressive union busting activities that you see by Amazon. Because when workers have power, we have checks and balances. It's like government, right? You want checks and balances in a government. You don't just want one dictatorship to rule however they want. But that's sort of how tech companies are operating today, where a few billionaires do things at their whim that affects the entire world. That's the situation we're faced today. But when workers have power, we have checks and balances where that would not happen. So
after I was fired from Google, I wanted to have a different incentive structure and do something different on my own and start my own institute. So while doing that, I see this monopoly of big tech outside of it as well while I'm working, right? So I launched my AI Institute, and I want to have a different incentive from the big tech companies and elite academic institutions that feed them. I don't differentiate that much between Stanford University, for example, where I got my PhD and what I went to school, undergrad and grad school, and honestly, Google. If you look at a lot of the problematic practices in Silicon Valley and big tech, it originates in these schools, in the paradigm of thought in these schools. And so when I was launching my institute, I noticed that the same leaders at big tech who push out people like me are also the leaders who control big philanthropy, right? So these are the large foundations that fund nonprofit work. In addition, they're also the ones who control the government agenda when it comes to the future of AI research. And now, if I speak up and antagonize a potential funder, it's not only my job on the line, but the jobs of others at the institute, full-time jobs of other people that I would be jeopardizing. And unlike some, very inadequate laws that attempt to protect worker organizing, right? So there's supposed to be some labor laws. People can't just fire you for organizing and talking about pay inequity or work abuse at the workplace. But there's no such thing in the fundraising world. If I antagonize someone, they can tell all their friends not to fund me, and they can, just put me in a list, and I could just be sidelined like that. And now my whole institute can die, and not just my job, but all the other people who have jobs there. So what is the way forward? In order to truly have checks and balances, we should not have the same people setting the agenda of big tech, research, government, and the nonprofit world. We need alternatives. So if you look at some of these guys like Jeff Bezos, the billionaires, right? Eric Schmidt, who used to be a Google CEO, then he was president of the board, then he has Schmidt Futures, which is a large philanthropy foundation that funds research, AI research, and all of the other tech stuff. He created this other National Advisory for AI or something like that commission, which is a body that advises the government. So he is controlling everything, not just large tech corporations around the world, but the government agenda, the research agenda through his money. And we shouldn't have that, right? So I believe we need much more investment from governments around the world to members of communities who attempt to build technology that benefits them, rather than an agenda that is set by either big tech or the military. Right? So contrary to, there's a Cold War era rhetoric in the United States that of an arms race between the US and China and stuff like that. And this is pushed by a lot of big tech executives. Contrary to that, what truly stifles innovation is the current arrangement we have, where a few people build harmful technology and others constantly work to prevent harm, unable to find time, space, or resources to implement our version of the future, because we're constantly trying to prevent harm and clean up what they've done. So I believe that we need a source of government funding that is independent of these two entities, the military and large tech corporations, that invest in institutions striving to be independent, so that we see many more independent AI institutes that can be alternatives. So I consider what I started, the DARE Institute, to just be one. I'd like to see many more of those institutes that other people start. And hopefully those can be alternatives to the hugely, hugely concentrated power in a few large tech companies and the elite universities like Stanford, where I got my degrees, closely intertwined with them.
I think that only when we change the incentive structure can we see technology that prioritizes the well-being of citizens rather than a race to figure out how to kill more people more efficiently, which is why the military is involved in AI, or how to make the most amount of money for a handful of corporations around the world. So I hope we see these kinds of investment in the future so that we can proactively incentivize people and institutions to build AI that is actually beneficial for us, rather than either making money for a handful of billionaires or being used in horrible wars around the world. Thank you. Thank you very much, Timnit, for being with us this morning. Muchas gracias a Timnit por esta interesante charla. Bueno, ahora estamos viendo al público que nos acompaña a través de la plataforma de Zoom. Acá los vemos conectados. Enrique, Patricia, también está la sala de dirección acá, aquí los vemos, ¿cierto? De aquí, desde Espacio Riesgo, acá en Congreso Futuro 2022. Bueno, es un honor que estén con nosotros acompañándonos, les agradecemos la presencia. Los llamamos también a aprender sus cámaras. Vamos, atrévanse, aquí somos todos amigos, todos nos conocemos hace mucho tiempo, ¿cierto? En Congreso Futuro ya son varios años, de manera que atrévanse, prendan sus cámaras para que nos podamos ver. Vemos que muchos ahí, Pedro está conectado también, lo vemos en un espacio, digamos, con naturaleza, en su patio probablemente, muy bien. También don Jorge Soto Andrade, que lo vemos conectado con una vegetación, al parecer un bosque esclerófilo, no tengo mucha certeza, lo que alcanzo a distinguir desde acá. Joaquín nos saluda también, ahí con su mascarilla, probablemente está en algún lugar de trabajo, ¿cierto? Recordemos que Congreso Futuro cuenta con actividades en 10 regiones de Chile. Y bueno, probablemente muchos de ustedes se conectan desde las regiones de nuestro país o desde otros lugares del mundo. Saludos también a Mariana, Jaime, Patricia, Daniel, a Luis. Los invitamos a prender sus cámaras. Así que muy bien, muy bien. También aquí vemos a Xiaomin Liu, quien se conecta a nuestra... Muchos saludos.